¿Cómo puedo saber si alguien me está mintiendo? Si vemos un movimiento de cejas, si vemos un movimiento de párpados, si vemos un movimiento de labios, en esa información puedes encontrar. No voy a estar así quietecito. ¿Puedes saber si alguien es infiel solo viéndole la cara? Espérame. No entrar un quiñoncito porque la siguiente pregunta... O sea, podemos saber si alguien... Es súper importante. Si alguien es soborna. ¿Cómo puedes leer el rostro si tengo cirugía plástica? Por mucho que yo le quiera poner, quitar y todo, el marco de rostro que nos da una información inicial de análisis no lo puede modificar. ¿Por qué hay caras que caen mal sin decir una sola palabra? Los rostros de ustedes dos están muy interesantes, la verdad. Ah, ¿ya ves? Va a ser un episodio muy tenso. Bienvenidos todos a un episodio más. Bienvenido, Samuel. Hoy tenemos a Paco Padilla. Fíjense, o sea, todo un personaje. Hace lectura del rostro. Obviamente abogado primero, ¿verdad? Sí. Lectura del rostro, criminología, grafología, psicología facial, morfopsicología, fisionomía y microexpresiones. Todo eso ves. Así es. Entonces, todo lo que engloba la personalidad. Madre santísima. Va a ser un capítulo bien bueno. Yo lo único que necesito, a ver, corrígeme donde me equivoque, Paco. Claro que sí. Yo sabía que cuando una persona miente, empieza a voltar hacia arriba. Eso es cierto. Pero a un lado. O para arriba o para así. No, los rasgos de mentira en el rostro se ven como tensiones, no tanto con movimiento ocular. Porque incluso como ya es una información pues conocida por muchas personas, puedes tender a la manipulación. Pero la realidad es que la tensión que le puedes poner a lo mejor nada más que el ojo, el párpado, ¿no? Si el párpado empieza a temblar, si el labio empieza a tener movimiento, o se le reseca la boca. El tema del movimiento en la boca, las muecas, todo eso, todos rasgos de tensión son los que nos dan la información de que puede haber una posible mentira o yo digo que incluso todos mentimos, ¿no? Yo creo que no hay nadie que diga la verdad todo el tiempo. Por alguna por alguna razón u otra, todos mentimos en algún momento. Y la realidad es que el punto importante de saber en la lectura facial es ver para qué mientes. Porque pues hay mentiras piadosas y hay mentiras que sí pueden provocar una guerra, ¿no? Entonces, ya tengo la primera pregunta, pero antes de eso, por favor, si ya estás aquí, dale like, comenta, comparte, guárdalo, pero sobre todo suscríbete al canal, tanto en YouTube como en Spotify, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creando este contenido y a tener este tipo de personajes aquí sentados en nuestro sillón. Y pues bueno, yo quiero que antes que nada te presentes como debe de ser, porque yo sé que eres toda una personalidad de la tele y todo, y del ámbito, ¿cómo lo puedo decir? De la farandulera. No, del ámbito, pues, de la ley, pues, aquí. De la legalidad. De la legalidad, del gobierno, de todos los ámbitos. Claro. De todos. Claro, bueno, pues soy abogado con una expertise en criminología y en psicología facial y microexpresiones corporales. Y pues bueno, yo llegué a este punto por el tema de las autoridades, ¿no? Nuestras benditas autoridades, el hecho de tener una intercomunicación, una asertividad y todo, pues dije, puede ser una herramienta muy positiva. Cuando le empecé a estudiar y me empecé a adentrar, me di cuenta que era una herramienta para todo. El primer punto real es que todos vendemos algo, ¿no? Uh-huh. Para las ventas es muy buena. Para las contrataciones, para el tema de seguridad, ¿no? Los puntos de riesgo en el rostro, los perfiles de riesgo, para el tema del autoconocimiento, que es lo primero, ¿no? Yo le digo mucho a las personas, quieres conocer a todo mundo cuando van a los cursos, pero primero te tienes que autoconocer y empezamos con el autoconocimiento. En espejo. Exactamente, saber qué es lo que tienes tú, porque ahí empiezas a entender muchas cosas, porque te das cuenta que muchos no nos conocemos, ¿no? Es la primera, ahora sí que pregunta importante, ¿me conozco o no me conozco? Dices, no, yo soy así. Ya que ves tu rostro a detalle con información científica y puntual, te das cuenta que hay mucha otra información que de plano desconocías y herramientas que pueden llevarte al punto positivo de potencializar pues, todo lo que puedas tener para tu trabajo, para tus relaciones interpersonales, para lo que sea, ¿no? Entonces realmente es una herramienta tan bondadosa que por eso yo digo, deberían de meterla así como clase obligada, ¿no? Si no en la primaria, en la secundaria, pero en la preparatoria, ¿no? Donde puedas tener tú esa información como si fuera al alcance de la mano, cada persona como si tuviera un papelito en la frente y tener 4 o 5 puntos que te den esa comunicación y esa asertividad de muchas cosas que luego se necesitan, ¿no? O sea, imagínate el capítulo que nos vamos a aventar, porque hemos hablado de psicología y de muchas herramientas como para autoconocernos, para entender el comportamiento humano de nuestras parejas, hijos, etcétera. Pero esta es una herramienta que no habíamos tenido,
que es la lectura, ahora sí, del rostro y de... Deja de... O sea, Estoy analizando su el rostro. muñequito. Estoy analizando su Está el rostro. Estoy muñequito. así viendo su rostro. Para entendernos y para entender a los demás. Y se me hace súper interesante porque decías que es una subciencia. Sí, se categoriza como subciencia porque deviene de la psicología y la fisionomía, y de alguna manera, si las conjuntamos, tenemos la morfopsicología, ¿no? Entonces, y aparte que es utilizado para temas como la criminología, etcétera. O sea, creo que, vaya, está avalado. Está avalado. Porque pues si lo usan para, sobre todo, leer criminales, todas esas ondas. Yo quiero saber aquí qué tipo de criminal tengo enfrente. Básicamente. Yo soy culpable de robar tu corazón. La verdad es que aquí tienen ustedes, me gusta mucho su espacio porque tienen ustedes temas reales. Y los temas reales son los que nos marcan. Y cuando nos marca algo, el primer punto donde se ve es en el rostro. Sí, claro. Entonces realmente la gente luego no entiende que quiere esconder información y todo, y el rostro es el primero que refleja. Es un libro abierto completamente. Fíjate, Mira nomás, Paco. qué interesante. Cuando nosotros íbamos a sacar este podcast, pues Samuel estaba un poco renuente porque pues él decía, pues yo no estoy acostumbrado a las redes sociales, a mí me da mucha vergüenza. Y él tenía la grandiosa idea, que sí era grandiosa por 2 capítulos, yo le decía. Él decía, sí, pero vamos a hacerlo que la gente no nos vea. Como cuando entrevistan a un criminal y que se ve como contra sombras. Hay por ahí un entrevistador que entrevista a las sombras. Sí. No sé quién sea, yo percibo saber quién es. Cuando pero son bueno. criminales, sí. No. Hace entrevistas así, X. Entonces, yo le decía, porque me decía, imagínate, la gente se va a preguntar y que quiénes son detrás de... Claro, de esa voz maravillosa, pues sí lo iban a preguntar, de la mía no tanto. Y entonces yo le decía, sí, probablemente va a haber ese interés 2 capítulos. Le digo, pero después la gente necesita conectar. Claro. Obviamente, pues contigo, y eso es a través, pues, de tu cara, porque es lo que expresa. Claro, y aparte es como nuestra huella digital, ¿no? O sea, cada rostro es diferente y es la forma como tú realmente tienes tu forma de empatizar y que la gente sepa quién eres, ¿no? Entonces realmente tu personalidad, tu identidad está mucho en el rostro. Paco, esta pregunta probablemente venga en la dinámica. Ay, Te ya voy a ir sé. explicando Claro. cómo es la dinámica. Sí. Nuestro queridísimo equipo de producción, que es extremadamente puntual y ordenado, nos hace el favor de darnos una serie de preguntas en base a tu perfil. Claro. Y las vamos aventando por aquí y vamos, tú contestas y Laura y yo, pues ahí, desde la curiosidad y la ingenuidad, hacemos algunas aportaciones. Yo tengo una inicial. Sí, yo En también, el rostro seguro. se ven reflejados mis ancestros, mis padres, mis abuelos, mis dolores, mis angustias, mis alegrías. Sí. Me aventé 4 preguntas en una. No, bueno, es que cuando dijo es un libro abierto, me llamó mucho la atención porque evidentemente somos parte de papá y mamá. Y luego ellos a su vez son parte de papá y mamá de cada lado y así se va hacia arriba. Entonces, pues que si los ojos, que si la nariz, que si la dentadura, que si la barbilla, que si un lunar, que si el pelo, todo es parte de algo o de alguien de nuestros ancestros, ¿no? Claro, la morfopsicología se basa en rasgos de temperamento y de carácter. Los rasgos de temperamento son diferentes a los de carácter, porque los de temperamento son como nuestro kit de arranque en esta vida, en este mundo mundial. Llegamos con un kit de arranque, ¿no? Por ejemplo, las personas que corren a gran velocidad, ¿no? Pues tienen un tipo de nariz que le permite la ventilación y que pueda oxigenar rápido y no se canse tanto. Entonces, o sea, todo ese kit de arranque que ya traemos nos da esa información, y ese kit de arranque, obviamente, tiene que ver con aspectos genéticos, ¿no? La genética que nos dan nuestros padres. Entonces, en ese sentido, es el primer punto. El otro punto, que ya son los rasgos de carácter, los vemos porque el rostro, al momento de dividirlo, hay un lado que es el lado de la figura materna y el lado de la figura paterna. Y muchas veces, sin conocer yo a los papás o a la mamá de las personas, le digo, tú puedes tener rasgos de empatía heredados del padre porque tienes el hoyuelo en ese lado. Y dice, claro, mi papá lo tiene en ese lado. Entonces realmente hasta en eso hay puntos donde podemos tener toda esa información. Y luego ya con el tiempo esos rasgos generan líneas de expresión. Y hay líneas de expresión que incluso también se pueden heredar. Pero aquí lo interesante también es la excepción.
muchas veces los gemelos, ¿no? El ejemplo de los gemelos siempre lo pongo porque los gemelos son personas que comen lo mismo, viven en el mismo techo, van a la misma escuela y sin embargo, y bueno, casi nacieron al mismo tiempo. No, y tienen la misma cara. Tienen la misma cara. Sin embargo, si los ves a detalle, encuentras que hay diferentes rasgos de carácter, ¿no? Encontramos la diferencia del carácter completamente, ¿no? El que es más meticuloso, el que es más desordenado, el que es mecha corta, el que es toda la tranquilidad del mundo. O sea, realmente vemos toda esa información y en automático pues vas teniendo que hay una diferencia y es la huella digital que todos podemos tener, ¿no? No me vayas a colgar otra vez, ¿eh? ¿Cómo que no te vas a colgar? No te cuelgo. Pues es que siempre lo haces. ¿Cómo que siempre lo hago? ¿Por qué dices eso de siempre? no, Sabes que no me gusta que estés diciendo que ¿Estás sí. listo para recuperar tu relación? ¿Te cambió la voz? No soy Samuel, soy el narrador. Y pronto se abrirán fechas para salida de emergencia en vivo con Samuel y Paola, donde habrán risas, lágrimas y los mejores consejos que escucharás en tu vida. El tour ¿Y vivieron felices para siempre? 2026, muy pronto en tu ciudad. Espéralo en tu teatro más cercano. Oye, Paco, a ver, tengo 2 preguntas. Sí. La primera, o sea, ¿cómo puedes leer el rostro si tengo cirugía plástica? Esa pregunta, bueno, nos las hacen mucho, ¿no? Porque realmente sí hay una información en automático que me está mandando el hecho de que yo vea que hay poca movilidad en una parte de tu rostro, me da la información de que ya le pusiste algo. Y el hecho de que lo hayas puesto en esa parte del rostro es un inconsciente reflejado. En el inconsciente, si tú haces algo con tu nariz, que es la parte emotiva, yo te puedo decir, hay un aspecto emotivo que tú quieres o resaltar, o que tú quieres matizar, o que tú quieres incluso modificar completamente, ¿no? O sea, también El da tema de las lectura el emociones. hecho de que si te modificaste el rostro, Claro. significa algo detrás. Hay un Igual, punto. ¿dónde pusiste el Botox, por Claro, ejemplo? hay un punto. Y luego, bueno, la realidad es que te puedes hacer todas las modificaciones físicas, pero si no manejas y al mismo tiempo trabajas con una persona experta el tema de la cuestión psíquica, o sea, todo tu psique sigue mandando todas las señales al mismo punto y a lo mejor la nariz que ya te operaste no va a ser aguileña, pero sí con el tiempo tiende a bajar un poco. Esa línea de expresión que ya te pusiste y te retacaste de Botox, sí. con el tiempo vuelve Regresa. a regresar al mismo punto, porque la realidad es que si el psique no se trabaja, pues sigue mandando la misma señal en los nervios, ¿no? ¿No? Y yo tengo una más fácil. Sí. Voy a ir con el doctor y a huevo tiene el expediente. Dame la pinche foto de cómo era antes de esta dama. Ahí está en las redes, o sea, Dámela, ahí por está en las favor. redes. Y entonces sí voy con Paco. A ver, léeme a esta señora, por favor. No es necesario, te voy a decir por qué, Samuel, porque su rostro y el rostro de todos tiene un marco. El marco no lo puedes modificar, ¿no? Por mucho que yo le quiera poner, quitar y todo, el marco de rostro que nos da una información inicial de análisis no lo puede modificar. En el caso de ella, entrando un poquito en materia, tiene un rasgo que se llama triángulo invertido. Sus ojos son más abiertos que su mentón y eso le da incluso el hecho de que pueda ser muy perceptiva a muchas cosas. La percepción. Todo el la mundo me lo ha persuasión. dicho. ¿Ves? Y él nunca me estás quiere ayudando hacer en nada, caso. no me estás ayudando en nada, no güey. me Te ayudamos, Te- no te te ayudamos. voy a editar bien, cabrón. No he llegado a ti, ¿no? Pero en tu caso tú tienes rasgos dominantes. ¿Cuáles son los rasgos dominantes? La ceja tupida, ¿no? El tema del mentón desarrollado. Y todo eso da una capacidad. El dominio genera un rasgo de seducción, ¿no? Algo que puede llegar a seducir. Y aparte algo que eres alguien que tiene sustento, ¿no? Sostenibilidad, o sea, sostienes a las personas. Tienes esa gran capacidad de sostener a las personas y es un rasgo muy positivo. Y si lo combinamos con todo lo que pueda tener ella y lo que puedes tener tú, pues en automático no necesitamos salida de emergencia. Nos quedamos. ¿Ves? Oye, espérame. Justo ayer decíamos eso. La güera tiene la verdad es que yo me apoyo mucho en decisiones importantes con ella. Claro. Ella ve cosas que yo no veo. Sí. Y eso me ayuda mucho en tomar decisiones sumamente quirúrgicas, importantes, detalles así finos que ella sí ve que yo no veo. Claro. Es Porque importante. tú en tus rasgos puedes tender a ser más mental, ¿no? A ver todo en un aspecto más matemático, más como gráfica, más como hojita de Excel. Y ella sí puede tener ese tema de aparte ella con los ojos, ese tipo de ojo y el tamaño de ojo da información de que puede medir muy claramente las emociones de las personas, porque tiene un ojo muy grande, que es como si fuera una camarota, que puede ver todo completo como mapa, ¿no? Entonces, o sea, a lo mejor si un detalle se está moviendo por acá, ese mapeo lo va a tener muy rápido y va a tener la información, ¿no? Sí, digo, la verdad es que sí
cada vez es más y obviamente con en la medida que me sigo preparando y sigo estudiando con la gente que viene y aprendiendo cosas, sí he notado que puedo leer a la gente o las situaciones. O sea, eso sí, cada vez lo noto más. Sí, tienes esa capacidad y esa capacidad se la da su marco de rostro, que en automático es triángulo invertido y tiene esa capacidad. Los ojos un poco más abiertos y el mentón más en punta y en automático tiene eso. Y aparte tienes otro aspecto importante, tienes rasgos afelinados. Todo lo que es el ojo almendrado, el tema de los pómulos desarrollados y el tema de tus comisuras que tienden a ir hacia arriba. Eso es o una pantera. Sí, una pantera. No, realmente lo que se busca, porque incluso con la morfopsicología buscamos eso, ¿no? Hay una parte de los cursos que hay una palabra que se llama zoomorfología, que es una herramienta de ayuda. Así como zoológico, ZOO, la zoomorfología nos da mucha información del aspecto de la corporalidad y todo, porque las cabezas no andan sueltas. Cuando en el dicen de mundo. que, es como pajarito. Y... rasgos afelinados, rasgos equinos, rasgos caninos, toda esa información es importante. ¿No en su serás caso... rasgos burrescos? ¿No serán los...? No, pues estamos hablando de la cara, no del cuerpo. Todavía no llegamos a ese Es punto. ágil, mi señor. Ágil. En su caso, él tiene rasgos caninos. Es como un can. Porque tiene... La punta de la nariz la tiene carnosa, que es como la nobleza que puede tener un can, ¿no? Que los canes son nobles. Tiene la territorialidad, las líneas de expresión marcadas de territorialidad. Es un Sharpei. Y hemos visto, ¿no? Y lo podemos ver que hay hogares donde el gato y el perro Pues ahí está, por eso estamos como perros y se llevan gatos. muy bien. El tema es cuando hay un problema, es cuando las peleas pueden tender a ser de Escalar. perros y gatos. Pero la realidad es una. Si ya tienen ustedes la conciencia de eso desde antes, pues haces pactos previos, ¿no? Oye, cuando pase esto, como vamos a caer en esto, se vale hacer pactos previos, ¿no? A ver, Ya yo sé tengo que- otra Muy bien. duda. O sea, estás hablando que él tiene rasgos caninos. Sí. Y yo rasgos felinos. Sí. Pero como que ¿de qué tipo felino estamos hablando? Porque puede ser león, tigre, pantera, puede ser chihuahueño, charpedio, tipo, ¿de qué todo. estamos hablando? La idea es que con la morfopsicología, el autoconocimiento y todo lo que te pueda dar esta herramienta, tú puedas tener en tu estereotipo sea desarrollado. Por ejemplo, el felino desarrollado, como bien dijiste, es una pantera. El canino desarrollado es un lobo. Y ahí es donde ya empieza a tener otras características. Él sabe cuándo ir adelante, sabe cuándo ir atrás, el lobo. El lobo sabe manejar a la manada, ¿no? El lobo a veces quiere ser solitario y solitario gana y viene con la presa, ¿no? Entonces realmente esa parte es importante. En el tema de los felinos yo me doy cuenta mucho por la forma de caminar y cómo llegan a los lugares. Una persona que llega camina por el centro de los lugares, como véanme, ¿no? Como una pantera, ¿no? Y aparte el caminado, cómo puede caminar ¿Cuál un es poco mi más lema? lento y todo. ¿Te acuerdas de mi lema que te digo? A mí me gusta que... A mí me gusta que se note cuando llego, pero más cuando me voy. Así dice la Waris. Es un tema de rasgo, ya es en evolución, ¿no? Tú ya tienes un felino evolucionado porque tienes esa conciencia, lo haces y aparte te gusta, ¿no? Que se note. Y eso también en el aspecto de la intuición, de lo que estábamos hablando, pues da que un felino pues tiene también el instinto, ¿no? Toda esa intuición y todo lo que pueda tener. Entonces tú tienes el doble aspecto, tanto por tu marco de rostro como por tu zoomorfología, puedes tener esa intuición desarrollada, ¿no? Instinto desarrollado. Fíjate, ahora entiendo por qué te encanta cantar esa canción de Amanda Miguel de que miau, miau. Saludos a nuestra queridísima Amanda. Tú le puedes decir, ¿por qué eres un lobo? Lobo. ¿Eres un lobo? Vamos empezando con las preguntas. Claro. Me Deja permite... tú, yo siempre he dicho que los gatos son bien traicioneros. Ya sé. Siempre. No son traicioneros, son volubles y cambiantes, porque los puedes estar acariciando y de repente te dan el ganazo. Entonces, pero también tienen un aspecto de información que les da la sutileza, son muy sutiles, ¿no? Y A tus lo mejor rasgos, en tu perciben caso, la también lo intención de tienes. la persona o del humor y por eso es de que, no sé. ¿Cómo puedo saber si alguien me está mintiendo? ¿Cómo puedo saber si alguien me está mintiendo? Lo primero es el tema de los rasgos, las líneas de tensión que puede tener en el rostro. Primero identificarlas, porque en ocasiones dices, no, yo creo que me está mintiendo porque hizo el ojo de esta manera, ¿no? Lo cerró de más. Pero si ves que esa persona lo hace constantemente y no por mentir, sino porque puede tener ¿Algún un tic? aspecto de patrón, ¿no? De información en su rostro que le está generando eso, pues ya en ese momento no puedes decir que eso es una mentira.
simplemente lo puedes notar por cómo se ve la movilidad, las microexpresiones, ¿no? Nosotros tenemos una capacidad grandísima de ser como una cámara la más rápida del mundo, ¿no? Y del universo, donde si vemos un movimiento de cejas, si vemos un movimiento de párpados, si vemos un movimiento de labios, si vemos en esa información puedes encontrar, porque los rasgos de tensión en automático se reflejan cuando hay tensión, cuando se quedan impávidos o cuando tienen mucha movilidad, ¿no? Oye, me estoy acordando, ¿te acuerdas que tomamos la terapia de la constelación con caballos? Sí. Y nos explicaban que los caballos tenían creo que es el único animal que tiene esta capacidad de percibir, porque así se leen entre ellos, Claro. por como andan en manadas, si entre ellos, si el caballo levantó las cejas, si no, si tipo, cómo respiró, o sea, tienen como esa sensibilidad y por eso leen súper bien a las personas con estos micro gestos, movimientos, Claro. O sea, está cañón. Sí, el caballo tiene una intuición muy desarrollada por dos aspectos, ¿no? Por eso los aspectos de las personalidades equinas tienen esa información. Lo primero es que tiene un sistema digestivo muy largo. Y en el sistema digestivo pues, están las emociones. Entonces, pues tienen una herramienta de emoción muy grande, ¿no? Que les da mucha información. Luego eso es lo que los mata, ¿no? Porque de un cólico se pueden morir. Pero la realidad es que eso lo tienen por esa parte. Y luego el aspecto de la parte media de su rostro, que es donde está pues, su hocico y todo, esa información le da una capacidad extra para medir emociones también. Por eso es que lo utilizan mucho para eso, ¿no? El aspecto de las emociones. Y las personalidades equinas tienen eso, tienen esa tendencia, pero también la personalidad equina es alguien que está diseñado para avanzar, pero siempre necesita un jinete. Y podemos hablar de ejemplos artísticos, políticos y todo lo que vemos. Y que nos lo pongan en la pantalla mientras. Todo lo que me tocaba en el noticiero. Y la realidad es que en la realidad vemos a alguien, vamos a hablar en general, ¿no? Si vemos que tiene una cola de caballo, ¿no? Alguien que está, cuando tú estás sujetando tu cabello constantemente, lo tienes siempre así, es una contención de ideas, en microexpresiones. Entonces está conteniendo las ideas, no está siendo esa persona. Y esa persona pues se llama cola de caballo, porque finalmente hay alguien detrás que le está manejando. Y yo creo que el que entendió, ¿no? No. ¿Quién puede ser, no? Entonces la realidad es que ahí se ve muy claramente, ¿no? Cuando hicimos el estudio incluso de todos los posibles candidatos a esto y otro, pues vimos esa información que es muy relevante. Candidatos, ¿no? en aspecto político. En política. Sí. Que era el aspecto, le decían las corcholatas, ¿no? Que salía uno, salía otro. Y ahorita ya el tiempo nos ha dado la razón de todo lo que analizamos, ¿no? O sea, vimos el que tenía un rasgo que podía tender al fraude y ya salió, ¿no? Vemos de todo, ¿no? Eso ustedes lo analizan. Claro. ¿Para quién? O sea, esa información hacia quién. Yo en el noticiero lo hago pues en una manera pública para que la gente, porque es muy fácil decir, no, esta persona tiene cara de buena persona, ¿no? Y ya si lo analizas dices, no, hombre, yo les digo, ¿no? Incluso hijito de Dios, no en un sentido peyorativo, porque realmente el hecho de que todos tenemos luces y sombras y esta herramienta no es para juzgar. Al contrario, es como si fuera una biografía, lo que yo estoy viendo, como su historia de vida. Y en ese aspecto, pues todos esos rasgos pueden ser modificables y llegar lo que sea oscuro a la luz si lo haces consciente y empiezas a trabajarlo. Porque aquí lo que se busca básicamente es pues, la paz emocional, ¿no? Y alguien que no tiene paz, en automático se refleja en el rostro. O sea, tú tienes la habilidad desarrollada para llegar con cualquier persona y, por ejemplo, en el tema de negocios, saber si con esa persona va a fluir bien el negocio, si mejor te mantienes alerta, o lo hago con ciertas condiciones, ciertos candados, o de plano no lo hago porque es un cabrón o una persona que me va a cometer fraude o me va a engañar. O sea, hoy día tienes esa habilidad. Claro. Ahora, yo te puedo decir, oye, Paco, vente, no seas gacho. Estoy por cerrar un negocio, estoy viendo un contrato importante con ciertas personas. ¿Me puedes ayudar a evaluar a estas personas antes de dar el siguiente paso? ¿Tú tienes eso? Sí, yo puedo ver qué está reflejando, ¿no? Esa biografía de las que le hablo, como la historia de vida que puede darme el rostro, yo lo puedo ver y toda su corporalidad, sus movimientos, sus microexpresiones nos lo dan. De hecho, en el primer lugar que me invitaron a la tele, la productora me dijo: sí, todo muy bien, sí quiero que estés, pero mañana quiero que estés en una cena. Y quiero que me digas cómo está la persona. Y pues yo le saqué hasta una enfermedad que ya no sabía que tenía esta persona. Le dije,
trae un tema, yo creo que en el páncreas, en algún órgano interno. Me dice, ¿cómo es posible que supieras eso? O sea, lo sabemos muy poco, ¿no? Tu cara y la cara lo refleja. Entonces me dijo, no, pues estás adentro, ¿no? Ya gracias a esto estás adentro, ¿no? Entonces la realidad es que toda esa información se puede tener. En otro caso me invitaron también una persona que iba a hacer un negocio muy grande. Me dijo, tu único es analizar cómo estamos en la reunión y qué pasa y qué información te puede dar, ¿no? Y ella me dijo qué banderas, ¿no? Qué puntos, sí, en qué me tengo que fijar y qué puntos rojos o algo. Y yo desde que llegué vi todo y ya cuando salimos le dije, yo desde el segundo uno te hubiera dicho no. Estamos perdiendo el tiempo aquí, ¿no? Sentados haciendo esto. En ese momento, esta persona me dijo, ¿pero cómo? ¿No? Y veníamos en su coche, venía el chofer, le dijo al chofer, pon tus audífonos, a ver, quiero que me expliques bien, ¿no? Y le empecé a dar toda la información que yo vi en el desarrollo, desde cómo llegó, porque te das cuenta desde cómo llegó una persona. ¿Y cómo saludan? Cómo llegó caminando y cómo llegó y la saludó. Yo dije, hay un rechazo y te está queriendo como invadir, ¿no? Te está queriendo llegar a ser tú casi, ¿no? Le dije, eso es una red flag, ¿no? Que tú pedías, hay una red flag. Y luego toda la información que te estaba diciendo, ni tenía el conocimiento completo y claro, porque era reiterativo todo lo que estaba diciendo. Y le dije, ahí puedes tener otro punto importante. Al final de cuentas, ese día ella me dijo, pues estoy haciendo un entripado, yo ya estaba a punto de hacer el negocio y todo. No pasó en una semana y me dijo, tengo que agradecerte porque acaba de suceder esto, que todo lo que tú me dijiste fue lo que... No manches, qué loco. Entonces me dijo, en ese momento te odié, pero ahorita te amo, ¿no? Entonces me dijo, en ese momento, porque me pasa mucho. A la gente cuando le hablas de su rostro, que le hablas de los temas que no tiene conscientes, se los puede hacer conscientes, en ese momento muchas veces te dicen, pues no tanto, yo creo que no tanto. Y ya después con el tiempo me dicen, fíjate que ya lo analicé y tienes toda la razón. Ese no tanto es sí tanto porque pasa esto, tengo esto. Oye, debería de haber, no sé si hay. O sea, una aplicación y si no, desarrollala. En donde puedas meter la foto Uy, pues sí. y que te dé el análisis los puntos importantes de la foto o en las aplicaciones de citas. Sí. O sea, que de que ahí lo primero pues es algo que hemos estado platicando Paco y yo desde hace algunos meses. Era una sorpresa que te teníamos. Por favor, no te adelantes tanto, mi güeris, despacio, dame chance. Hay algo que es muy importante. Lo puedes poner en una aplicación y puedes tener como una información de mapeo, ¿no? Sí, pero muy básica. Pero ¿no? la realidad es que el ojo humano y la sutileza de todo lo que tú puedes racionalizar con movimientos, con expresiones, con todo lo que ves, solamente las personas tenemos esa capacidad. Pero, por ejemplo, vamos a sonciar tantito. En una aplicación, o sea, yo te enseño una foto y tú sí puedes decir los básicos, digamos, indispensables. Esta persona, pues sí, tonterías, por supuesto, ¿eh? O sea, con todo el desconocimiento absoluto. Hoy esta persona tiende a mentir, tiende a ser infiel, tiende a no cumplir sus palabras, tiende a no terminar lo que inicia, tiende a huir, es temeroso, es inseguro, es mentiroso, bla, bla, bla. Eso sí lo puedes ver así como que, no mames. Yo lo hago desde un punto que lo he aprendido a hacer porque al principio, pues como llegaba la información muy en bruto, ¿no? A mi cabeza, pues luego sí decía las cosas como iban, ¿no? Y la realidad es que yo lo que sí hago es que empiezo como a evaluar lo positivo que pueda tener primero, ¿no? Si tiene esto es porque su historia me puede decir que hay una información por la cicatriz, por la línea de expresión, por esto. Entonces ya empiezo ahí yo a ver la información en un aspecto primero positivo, que es lo importante. Aquí no se trata de enjuiciar a nadie, ¿no? Podemos ver tendencias, pero no podemos ver juicios completos. Eso no se puede hacer, ¿no? Vemos tendencias. Yo te podría contestar, sí veo tendencia a esto, sí veo tendencia a lo otro, ¿no? Ahorita aprovecho, voy a sacar un libro y mi libro se llama Caras Vemos, ¿no? La idea es que sí sea una herramienta para todos, para poderte justo ese punto, ¿no? A ver, si yo tengo 3 o 4 puntos importantes, puedo identificarlos y cuáles son los más identificables y que no tengas que aprenderte de memoria todo lo que dice el libro. Nada más con que te vayas con estos puntos puede ser importante, ¿no? Toda la demás información del libro es muy importante, pero la realidad es que uno de los capítulos es eso. Yo incluso es como si fuera la ley del post-it, ¿no? Cada persona tiene un post-it en la frente y ves, a ver, este es empático, este es emotivo, este es intelectivo, este es sensorial. Toda esa información la puedes tener muy rápido y ya con eso tu intercomunicación es diferente. Oye, es que eso... No tienes tiempo para estudiarlo. Ya. No, ya tengo mucha tarea. No, sí que lo estudie. Les va a servir mucho. No, por supuesto, tengo mucha tarea, sí. No, súper sí, pero el impacto en las relaciones, entiéndase parejas,
puede ser súper positivo porque entendiendo que a veces, por más guapa, más guapo que tú creas que estás con la pareja endiosado, y si no tienes esa información que es súper importante, puedes salvar muchas vidas de chavos, de hijos, pues, o sea, puedes tener relaciones mucho más bonitas. Vaya, hay muchas otras cosas, ¿no? Tema emocional, tema del pasado, ancestros y todo esto, energías, holístico, todo ello. Pero, pues digamos que ya tienes uno de 7 o de 8, ¿no? Sí, y es un punto de arranque muy importante porque te da una información muy global y muy completa, la verdad. Exacto. La realidad es que sí te ayuda como a tener un mapeo y a entender, porque se trata de entender, como decíamos hace rato, no enjuiciar. Entonces dices, bueno, esto le pasó y es de esta manera porque tiene este rasgo que me da la información de que el papá era violento, o sea, mucha información que puede salir. Qué loco. Y luego muchas veces hay otra cosa que es muy importante, que los rostros buscan lo que les es familiar. Y luego en ese buscar lo que te es familiar, en automático caes en repetir patrones de lo que estabas huyendo. Entonces es como una ironía, ¿no? Si no lo entiendes y lo haces consciente, pues vas a seguir como tropezar de nuevo con la misma piedra, ¿no? Entonces es importante. Oye, Paco, luego pasa, no sé si de ti, Paola, o incluso a ti, Paco, sí, que llegas a algún lugar y nada más de ver a la persona dices, ay, hijo, su pinche Es que madre, creo que... con esta persona no... Espérate, o sea, porque ahí viene. Sí viene, bueno, Sí. Ok. Bueno, ahí viene la pregunta. La otra... Y te va a tocar a ti, de hecho. Ok. Luego hay personas a las que no les puedes sostener verlos a la vista, Sí, o sea, a los ojos. Sí. Que no puedes, que, ay, güey, cuesta mucho. O sea, yo contigo tienes una mirada agradable, no eres impositivo. Sí. O sea, tienes una mirada rica con la que puede uno hacer eye contact, o sea, la vista a los ojos. Hay con personas con las que no puedo, yo no puedo sostener una mirada fijamente. Claro. ¿Por qué sucede eso? ¿O qué es eso? Tienen que ver varios aspectos, pero uno de los importantes es que hay miradas alertadas, ¿no? Que están en alerta constantemente y eso genera una ansiedad, un nerviosismo que es inconsciente. Entonces, alguien que está alertado todo el tiempo te va a provocar eso de que me pone ansioso verlo a los ojos, me pone nervioso. Y luego también hay un aspecto importante, hay miradas al revés, que son fóbicas, ¿no? De miedo, están con constante miedo, rechazo, evasivas, evaden todo el tiempo la información y eso pues te cuesta trabajo porque es como que estar queriendo a ver la cámara dónde está, ¿no? Y no la puedes ver, ¿no? Entonces todo eso pues, te hace en el inconsciente, te hace muy cansado y te genera un punto de arranque de poca asertividad en la información que tú puedas tener, en la intercomunicación, ¿no? Entonces, y lo puedes tener clarísimo y ni siquiera tiene que ver porque el inconsciente, nosotros tenemos una capacidad en nuestro inconsciente para determinar mucha información. Y conforme nuestras vivencias vemos rasgos que a lo mejor no podemos identificar plenamente, pero a ver, yo tuve un profesor que era un canijo y sin querer llegó a una reunión y él, aunque no tenga claro y tenga consciente que se parece al profesor que fue un canijo, ya en automático genera un rechazo. Por eso es importante también esta herramienta porque dices, bueno, voy a entender si es eso, voy a entender si es otra cosa y voy a entender un poquito la historia de esta persona, ¿no? Porque a lo mejor esos rasgos dominantes que puedes tener, que son importantes, te generan que tú digas, bueno, me da seguridad. Al contrario, esta persona que me está provocando algo, me va a generar una seguridad en automático después, porque es alguien que sabe sostener emociones, sabe sostener ideas, sabe muchas cosas. Eso es importantísimo, ¿no? Voy a la siguiente pregunta. Adelante. ¿Puedes saber si alguien es infiel solo viéndole la cara? Hijo, esa pregunta yo creo que es la que más me preguntan. Ay, che, güey. Espérame. Tantito. Voy a aventar un quiñoncito porque la siguiente O pregunta sea, podemos saber si alguien es súper importante. Podemos saber si alguien es soborna, si es corrupto, si es tipo manipulador. Puedes saber si hay infidelidad como tal en el rostro. Puedes ver rasgos de personas que tienden al impulso, ¿no? Rasgos de personas que les gusta la adrenalina. Ajá. Y ese tipo de personalidades pueden tener a lo mejor un poco de tendencia a eso, ¿no? Sin embargo, como bien decimos, el rostro se engloba en mucha información. A lo mejor puedo ver este rasgo acá, pero por acá veo otra información que tiene un rasgo de sutileza, tiene un rasgo de empatía, tiene un rasgo, entonces eso equilibra las cosas y la balanza. Entonces no en automático decir, no, si este es infiel porque trae tal rasgo, ¿no? O este es impositivo, o este sea, es exigente. ves tendencias, pero no, o sea, si lo ves a él, vas a decir, está siendo infiel.
No, y hay para ese punto en particular, son 3 preguntas poderosas que puedo hacer, ¿no? Y con las 3 preguntas poderosas y ver sus reacciones, ahí ya puedo ver, hubo nerviosismo en esto, hubo tensión en esto, y en automático ya generas un punto pregúntame de yo nomás. información. Sí, señor. No, señor. Pues ya Sí, con señor. eso lo No, señor. das a entender. La evasión. Sí. ¿Por Ahora qué hay personas, no, perdóname, por qué hay caras que caen mal sin decir una sola palabra? Por lo que acabamos de mencionar, incluso el inconsciente nos dice, pues, se parece a mi tío que me caía re mal, ¿no? O se parece a tal persona, a un vecino. Tú en ese momento no tienes la capacidad de hacerlo consciente, pero si ya le pones atención puede ver eso. Y aparte también hay otra cosa importante. Así como hay rasgos que te son familiares los rostros y te puedes llegar a jalar con esos rostros, muchas veces también el rostro tiene una capacidad como de reto, ¿no? Como que tu personalidad dice, pues esa personalidad que me impone, que me da algo, pues me está retando y en automático yo acepto el reto o yo me retiro del reto, ¿no? Y por eso dices, pues no, y como que me cae mal. La realidad no es tanto eso, sino que sus rasgos a lo mejor te generan algún recuerdo o te dan alguna información. No tiene que ser incluso alguien que hayas tú vivido, ¿no? Porque muchas veces ahorita con tanta información que tenemos en los celulares, no, pues vi una nota que una persona que hacía esto, ya después si lo haces consciente, dices, pues es que se parecía a y por eso es que yo tengo esta información en mi cabeza, ¿no? Y en automático yo genero un rechazo. Por eso sí es importante como un análisis muy básico y muy rápido. Es uno de los puntos y de los capítulos del libro, que te dé ese tiempo de analizar rápido, ¿no? Con esta cámara tan espectacular que tenemos nosotros ya integrada, nuestros ojos, nuestra vista, decir, aquí observo esto. Qué interesante, ¿no, Sí. güeris? Sí, la verdad es que ya quiero saber. Ya quiero llegar a la última pregunta para que nos lea. En chinga voy a ver la última pregunta. No, oye, nada más quiero aclarar porque ahorita, obviamente, Samuel, que le digo, no te adelantes porque está la pregunta, es que ustedes no lo saben, pero esto tenemos como una guía aquí de escaleta que se llama, que son las preguntas y seguimos órdenes como puntuales y precisas de no saltarnos el orden de las preguntas y de que sí y decirlas, espérate, tal cual, en orden. Y no, sí, o sea, es todo un arte esto de hacer las preguntas. Te está diciendo que te estás saltando. No, pero me paró en seco. No, porque mucha gente puede decir, oye, pues si ya le iba a hacer, déjalo que la haga. Pues es que hay algo. Pero yo cedo. Yo soy una persona que cede todo el tiempo. Y luego, ¿por qué te dicen? No, tú solito te pones. No, pero pues yo cedo. Tú solito te pones. ¿Por qué? No, Dale. es que luego le dicen que si es un no sé qué y un no sé qué. Él solito se sitúa ahí. En víctima. En víctima se pone. A ver, dale, puedes hacer la siguiente pregunta. No, sí. ¿Mito o realidad? La forma... ¿Mito o realidad? ¿La forma de la nariz determina tu carácter? No, porque la forma de la nariz nada más te da un aspecto. Si dividimos el rostro en los 3 puntos importantes, el intelectivo, el emotivo y el intuitivo, nos da un aspecto nada más de la información de las emociones. Y nosotros no nada más somos emociones, también tenemos intelecto, también tenemos el instinto, tenemos toda esa información. Entonces nos da un punto de arranque importante. Yo diría que hay más información relevante. Como bien se dice, no hay mucho lenguaje urbano que está muy rico en información y todo, que dicen que el espejo del alma es la mirada, ¿no? Entonces yo creo que en la mirada hay más, porque en la mirada yo puedo ver enfermedades, yo puedo ver tendencias Sí, a alguna por algo situación. del iris y así también. Sí, todo, incluso todo lo que conforma el ojo, ¿no? Que el ojo no nada más es el ojo, sino el párpado, la ceja, las ojeras. Las ojeras son muy chismosas. Hay ojeras, pues de medicamentos, ¿no? La gente que toma medicamentos, ojeras de algún consumo de otra cosa, ojera divertida, ¿no? Yo te puedo decir, pues como que hace anda poquito emparrandado. El ojo alegre. Sí, no, tuviste relaciones hoy en la mañana o ayer porque traes la ojera divertida, ¿no? Entonces... Y hay ojeras que son culos para la lana, que esa es bien ojera, güey. Sí. Sí. Tú realmente Me perdí sale toda cuando la dijo información. la ojera es un culo que yo... No, es que hay gente... ¿Qué está diciendo? Aquí en Monterrey, no sé si allá, Sí. en otros lados, cuando alguien es bien codo, no, ves bien ojeras ese güey. Es bien ¿En ojeras. qué barrio estuviste? Dime. Pues te falta barrio, Reinis. Sí, te sí, falta porque barrio. eso yo no lo había Sí, porque escuchado. así como que gata fina tampoco, ¿verdad? Estoy a 2 de escupir el agua para los que no están viendo.
Qué interesante, ¿no? Qué Sí. interesante, Juárez. ¿El rostro te puede cambiar después de un trauma fuerte? Claro, lo que platicábamos, que es lo que me llama mucho la atención, ¿no? De este espacio, habla de muchas cuestiones de la vida, del día a día, y por ejemplo, un divorcio o incluso el hecho de que un familiar fallezca y todo, luego se refleja en el rostro. Te empieza a generar un tipo de tensión diferente, te empieza a reflejar como que te empiezas a chupar un poco, la carnosidad cambia, o sea, mucha información del rostro te va manifestando y obviamente esos rasgos son sutiles en ocasiones, pero en ocasiones es todo lo contrario, ¿no? Se nota, pero a gran vista, ¿no? O sea que entonces la tristeza y la alegría también pueden hacerse presentes, o sea, los puedes tú ver en el mismo rostro. Sí, y puedes ver si es la sonrisa fingida, ¿no? La selfie, ¿no? La selfie sonrisa. Puedes ver si es una sonrisa real. Puedes ver si es un enojo real. Puedes ver si sí realmente está ocultando información, como aprieta los labios. Puedes ver que al revés quiere sacar esa información, cómo está abriendo la boca. Desde las fotos, luego me dicen, cuando hacemos un curso, genero yo un grupo, ¿no? Y el grupo, pues, me empieza a mandar fotos, ¿no? Ay, ¿cómo ves ¿Y cómo ves a mi profesor? ¿Y cómo ves a mi jefe? ¿Y cómo ves? Desde ahí ves si es alguien que tiene abierta la comunicación o cerrada por cómo pueda tener la boca. Vemos incluso lo que quiere proyectar, si está de perfil, es alguien que es evasivo, vemos si es exigente. Vemos algo que es importantísimo, que es muy positivo, la forma de llevar a cabo sus tareas, que va un poquito con lo que decías hace rato. Alguien que tiene, por ejemplo, la ceja desarrollada o tupida como tú, es alguien que tiene mucha energía para sus tareas y todo, y es alguien que esa energía luego le cuesta trabajo hasta el descanso, ¿no? Llegar a dormir, dices, híjole, mi cabecita sigue con muchas cosas, la energía todo lo que da, y eso es una persona energética para cumplir sus tareas. Una ceja, por ejemplo, como la de ella, que tiende a ser como inicia y como termina muy parecida a la dimensión, es alguien de tareas cumplidas. Por lo regular, lo que empieza lo va a querer terminar, ¿no? Entonces, también nos da esa información y pues es importantísimo, ¿no? Oye, Paco, y estás hablando mucho de la lectura, digamos, del rostro. Sí. Y luego hay, no sé si sea ciencia o subciencia o habilidades para leer el lenguaje corporal. O la mano. Sí, o como ademanes. Las microexpresiones. ¿Eso es parte de lo que tú hoy día practicas? Sí, porque incluso cuando estás haciendo una lectura de rostro, en automático ves las microexpresiones y te das cuenta dónde está convalidando lo que te están diciendo o dónde le está causando incluso escozor. Dices, ya le paro, ¿no? Porque estoy a lo mejor llegando a un punto medular y eso yo lo tengo muy analizado, ¿no? ¿Analizas la voz también? La voz también, porque la tonalidad o sea, si la tonalidad de la voz me dice una cosa y el rostro me está diciendo otra cosa, eso mucho en el aspecto criminológico lo vemos, lo revisamos, ya es una cuestión como de discordancia, ¿no? Y esa discordancia es que hay una información importante. Por eso les decía que incluso para detectar alguna situación, el hecho de que hagas un patrón de 3 preguntas poderosas te puede dar esa información, porque a lo mejor le está preparado perfectamente para que en el rostro no se le noten las cosas, pero en la voz en automático empieza a tener otra información y esa discordancia es la que automáticamente te da un punto de Oye, Paco, arranque, ¿no? ok, entonces estás hablando de que, o sea, integras en la lectura el rostro con diferentes técnicas, la voz y todas las microexpresiones o Sí. la corporalidad. ¿Y qué opinión tienes de la lectura entonces de la mano? O sea, Yo- si todo tiene una señal, la mano será también... Yo creo que, y eso también me lo dice, ¿no? Leer el rostro es como leer la mano, son cosas completamente diferentes, ¿no? Porque aquí pues hay una categoría de la cuestión científica y todo lo que pueda haber, ¿no? Detrás. De hecho, el rostro no lo analizan desde ahorita, desde los chinos llevan analizando la oreja, que la oreja hay mucha información, porque es donde pues, todo el tema de la acupuntura, ¿no? Que si aquí tocas está el riñón, si ahí tocas aquí está un órgano interno, toda esa información se analiza de mucho tiempo. Entonces yo creo que estamos hablando de 2 cosas diferentes, ¿no? Sin categorizar si una es buena, mala o más asertiva, ¿no? Son 2 cosas diferentes. La realidad es que yo de lo que sé que es el rostro, veo que puedo llegar a mucha información real y puntual, porque pues tiene que ver con todo este aspecto científico, ¿no? Vas a la que sigue. No, vas tú. Yo hice la del mito realidad, ¿no? No, baby. Vas tú en las 6. Ah, continúo. ¿Por qué Adelante, cuando adelante. por fin tomas un descanso te enfermas? Eso es muy importante por el tema del rostro también. Puedes determinar
el patrón de alguna cuestión de enfermedad, ¿no? Lo que decíamos hace rato, y puedes ver la tendencia, ¿no? Incluso el tema de estar generando tensión constante y permanente, que se nota en el rostro, cuando dejas de tener esa tensión permanente y constante, como te generan un movimiento completo psíquico, puede provocar que ese relax que tú puedes tener en ese momento genere que pues, tu organismo tenga cambios. Y uno de los cambios puede ser positivo, otro de los cambios puede ser negativo, ¿no? Yo lo manejo mucho con el tema, incluso en el libro hablamos un poco de eso, de la paz mental que puedas tener, ¿no? O sea, lo que estamos buscando todos, te dicen, ¿qué es lo que quieres ser tú? No, yo quiero ser feliz por siempre. No. Yo creo que lo que buscamos al final todos es la paz mental. Y cuando hay paz mental, los rasgos del rostro tienden a ser más sutiles. Yo incluso lo digo en un sentido, como para favorecer, ¿no? La situación de ahórrate la operación, mejor busca la paz mental, teniendo la conciencia de dónde puede estar el problema, con un análisis de rostro, y en automático te empiezas a tener otra información y tu rostro va a generar una información diferente, porque va a tener una hidratación diferente, las líneas de expresión van a modificarse, van a acentuarse o van a quitarse, dependiendo cómo estés tú con esa paz mental que todos buscamos, ¿no? Tiene todo el sentido, porque a final de cuentas es como la gente que tiene muy marcado el entrecejo, que es porque a lo mejor frunce mucho el ceño, porque a lo mejor o se enoja mucho, piensa mucho, o sí. se enfoca mucho, o las líneas de la frente porque te sorprendes, o no sé, o sea, o las de patita de gallo porque sonríes mucho, ¿no? El entrecejo tiene una información muy importante porque podemos ver ahí si una persona tiene análisis, es analítica o es impositiva. O sea, esas dos líneas de expresión las podemos ver en el entrecejo y nos da un cambio completo, ¿no? De análisis a imposición es completamente diferente. Vemos liderazgo. Hay una rayita que luego se marca aquí, que le decimos callo de león, porque el león, que es el rey de la selva, lo tiene muy claro en su rostro, la forma de categorizar. Y vemos que el callo de león, por lo general, son empresarios que son líderes, o políticos que sí tienen un liderazgo real, y lo podemos ver en el callo de león. Los planes a largo plazo en la frente ahí nos da mucha información en eso, y el hecho de que tengan una línea completa, ¿no? Yo me llama mucho la atención el rostro de Tony Robbins, ¿no? Tony Robbins, si lo vemos, tiene unas líneas de expresión en la frente, pero clarísimas, y son todos sus planes a largo plazo, los tiene clarísimos, ¿no? Es alguien que está todavía en su proyección de planes a largo plazo, ¿no? Y lo puede tener alguien que tiene un trabajo permanente y constante, muchas veces lo puede también tener, ¿no? O sea, llevo 30 años de antigüedad en este empleo y se nota su línea de expresión completa, ¿no? Oye, ¿y cómo afecta cuando... ya hablaste un poquito del Botox, pero vamos a suponer que no te pongas Botox, pero que tengas un hábito de cuidado personal, que utilices cremas que te ayuden a disminuir las líneas de expresión o a tener tu rostro más hidratado o más elástico, lo que sea. ¿Eso afecta en la lectura que tú haces o no necesariamente? No, porque también me da información. Por ejemplo, la gente que consume mucho lácteo se refleja en el rostro por el tipo de brillo que pueda tener su rostro, la hidratación, ¿no? El hecho de que tú digas, es que me siento deshidratado, ¿no? Porque no he comido bien o ayer me desvelé o lo que sea, en automático también el rostro te lo puede dar, pero ahí te das cuenta que realmente no es una deshidratación porque su rostro se ve todavía hidratado. Y él se puede sentir deshidratado, pero el rostro tiene hidratación. El tema de ciertas frutas, ciertas verduras también te pueden dar ese aspecto, ¿no? Entonces realmente yo digo siempre, primero desde adentro y luego desde afuera. Por eso el tema incluso de la gente que se modifica, se hace cambios en el rostro, es importante también la parte de adentro, porque finalmente eso es lo que te va a dar el aspecto completo de lo que quieres tú reflejar y manifestar con otras personas, ¿no? Ay, es súper interesante. Y creo que lo que haces es una herramienta importante para también el trato del día a día con los hijos. Claro. Ver cómo va fluyendo la relación padres e hijos. Claro. Porque luego los hijos pueden tomar cierta aversión para un papá o para una mamá por razones que fueran, ¿no? Entonces y hay ciertas edades o momentos o situaciones que pues en automático generan los cambios, ¿no? En ellos, y hay que saber identificar que a lo mejor lo que tú piensas que es una cerrazón, a lo mejor es que está en una etapa de introspección y también en el rostro lo puedes ver. ¿Qué tan cierto es que el dolor de estómago está ligado al estrés crónico? El dolor de estómago, así como el rostro tiene la parte intelectiva, la parte emotiva y la parte instintiva,
El cuerpo también se divide en esos 3 puntos. La parte intelectiva obviamente es la cabeza. La parte emotiva y todas las emociones son la parte media del cuerpo, que es donde está el estómago. Por eso sí tiene mucha lógica que las emociones están ahí. Y la parte instintiva es donde empieza pues, el instinto básico primario, que es el sexual, ¿no? Ahí es la frontera, ¿no? Donde están los órganos sexuales. Entonces realmente sí tiene mucha lógica que pueda tener esa información, ¿no? La realidad en las personas, que el estómago genera pues todo el aspecto de las emociones. Y muchas veces te dicen, no, es que el estómago me avisa. Viene un problema, va a pasar algo, mi estómago me lo está diciendo. Realmente sí, porque hay una conexión en ese aspecto. Y en el estudio que nosotros hacemos es la parte de las emociones completamente, ¿no? Alguien completamente emotivo tiene una parte media del cuerpo diferente a alguien que es o sea, seco, más gordito, ¿no? a lo mejor. Sí, más emotivo y tienden a jovializar, ¿no? Si alguien que se jovializa o alguien que sí es más cuadrado, porque también en el aspecto de la lectura de la corporalidad vemos que hay cuerpos que tienden más a lo cuadrado, ¿no? Son personas que son más como marciales, como soldados, ¿no? Son buenos para dar órdenes y también luego son buenos para recibirlas, y lo puedes ver también en el cuerpo, las dimensiones. Si las mujeres tienen más cadera, la parte baja, ¿no? La parte instintiva es más desarrollada. Son personalidades venusinas que tienden más al glamour, la sensualidad y todo. Entonces, realmente todo eso sale, ¿no? Qué Sí. No, imagínate. ¿Cómo puedo saber que le gustó a alguien? Y ese es también un punto importante que luego muchas veces me preguntan. La realidad es que te das cuenta en las microexpresiones, que es lo primero, ¿no? La forma como empieza a tener el movimiento en su rostro, la forma como empieza a tener el movimiento de las manos son muy chismosas, los labios son muy chismosos, son sutilmente chismosos los labios, pero si el labio hace una pequeña, esboza una sonrisa, hace una mueca, o aprieta o muerde tantito, sí es un aspecto en que incluso se está como queriendo contener, ¿no? Entonces esa contención te da una señal importante, ¿no? Sí. Qué loco. Qué lástima loco. para la gente que no nos está viendo y nos está escuchando, Para que porque nos nos vayan a ver está a dando YouTube. cuenta de Váyanse muchas a cosas. YouTube. Todas las Anda caras. en No, modo en sensual la Spotify, en güeris. Spotify también hay video. Ah, sí. Anda en modo sensual la güeris. Muérdeme un labio. Ámame. Jálame el pelo. Sí, jálame el pelo. En la cabellera está la sensualidad y la sexualidad de las personas. Entonces, realmente sí es un punto importante. Pero es que hay mucha información. Vamos, caballo. Así, le iba a hacer así, cuaco. Sí. No, es que iba a decir, Ay, Dios. iba a decir que por eso aquí en producción no querían que me cortara el pelo, justamente por eso. O sea, porque decían, no, es que una mujer con cabello largo es más... Ay, ¿qué, Samuel? Si tú dijiste que me lo cortara. O sea, no estoy entendiendo. Yo estoy diciendo sí. Estoy sintiendo que sí. Eso dijeron. Yo no estoy diciendo que te... O sea, vaya, No yo no tengo entiendo. tema. A mí se me hace que a mí lo hiciste. no, a mí me gusta cómo te ves. Es una idea errónea, porque finalmente lo que yo analizaría sería si hay hidratación, si hay cuidado en el cabello, si tiene un aspecto de imagen positivo, si genera un punto de atracción. Realmente no tiene que ver con que si es corto o largo, honestamente, ¿no? Oye, como pueden ver, gente, público conocedor, es que Samuel es una persona ágil mentalmente. O sea, no es por nada, pero en los shows, no hay manera. O sea, no hay manera porque es un toma que te doy y nos aventamos una, pero él las baja. Rápido. No hay una que yo le gane. No. Ni Eso una lo que tiene no en le su gane. oreja. Ese aspecto lo tiene en su oreja. ¿En serio? Tiene sí, Así. oreja de elefante. aparte de cuestiones creativas. Tiene la creatividad en la oreja. Sí. Pues mira, oreja de elefante, cuerpo de burro que me dice la güera y aparte Pues ha de ser dominante. Pues, de oye, oruga la cosa oye. esa. Si a esas vamos, a ser de oruga. Ay, vamos a la siguiente. ¿Qué debo hacer si me gusta alguien? ¿Cómo comportarme? ¿Cómo dirigirme? ¿Qué expresiones usar? O sea, ¿cómo mandar señal, dices ¿Cómo tú? mandar señales? Yo creo Sutiles, que ¿verdad? exactamente. La palabra exacta es la sutileza. Porque lo que llega a ser ya muy grotesco ya parece Sí, otra pasa, cosa, ¿no? sí. La sutileza, yo creo que claramente el aspecto de lo que estábamos hablando, la cabellera, ¿no? Si hay movimiento en la cabellera, si mueve la cabeza y se empieza a mover para que como llama la atención, porque eso incluso tiene que ver con un instinto muy básico como los animales, ¿no? Que empiezan a mover la cabellera en automático. Esto está Sacúdete el generando... cuerpo, baby. O sea, así. vemos que se hacen así, ¿no? Que las mujeres, ¿no? En el muchas caso de las ocasiones. mujeres, Pero ¿y el hombre? auténticamente, en el caso, vamos a dividirlo hombres y mujeres. Sí. Y ahorita específicamente las mujeres. O sea, auténticamente, cuando una mujer empieza
por ejemplo, eso que está haciendo la güera, agarrarse el pelo, ponérselo atrás de la oreja o a voltear constantemente moviéndose el pelo, eso es como que, oye, pues aquí estoy, volteame a ver o algo así. Es una señal que muchas veces con la cara como que hay una señal como de desprecio, pero con el cabello está haciendo otra información. Dices, voy bien. Sí quiere tener mi atención, ¿no? Pero puede Ya ser es un también un punto. tic. O sea, yo me muevo un chorro el pelo porque, o sea, se me baja y entonces estoy Pues es tu así, subconsciente que pero estás no dándole- es necesariamente es tu que estoy subconsciente. mandando la señal de Pero que... Es tu depende en el subconsciente. momento que lo y por eso les decía hace rato, tienes que ver patrones, ¿no? Porque a Ya. lo mejor si tú lo haces Constantemente. reiterado, entonces dices, bueno, no es que esté mandando la señal de coquetería, pero está mandando la señal No, de otra cosa. es ¿no? que no, Paco, tienes que especificarle aquí a mi señor, porque si estamos en el restaurante y empiezo con mi tico a decir, ¿a quién le están mandando señal? No. Ya lo veo, veo. No, sí, no. Pues Está por eso claro. es importante, lo que está aprendiendo ahorita son Sí. patrones de conducta que no tienen que ver con que esté mandando una señal de algo. Es que luego las mujeres son bien complicadas porque los chavos no cachan las señales, no las cachan. Por eso es bien interesante saber cuáles son las señales clásicas que una mujer, porque ahorita lo dijiste, puede voltear y con desprecio, ay, o sea, qué hueva, pero luego te hace así, entonces a ver, ¿sí o no? O sea, Señales difusas y confusas, ¿no? Sí, Entonces oye. realmente eso pasa mucho, pero ya empieza a ver otras cosas. Por ejemplo, la corporalidad, si las piernas están abiertas, es una persona que está Abierta, a recibir, dispuesta. Si las piernas van dirigidas hacia donde tú estás, en automático también. Si las piernas van dirigidas, pero están cerradas, sí hay atención, pero todavía hay cerrazón, ¿no? El movimiento de los pies, las manos, a todo eso da Y el hombre, información. bueno, ya dijimos que la mujer con el pelo o así, la sonrisita. El hombre, ¿cómo? Con la mirada que no te la quita. El tema yo creo que en el hombre es más, no hay tanta sutileza, ¿no? Por la misma naturaleza, entonces es como más brusco el tema. Y en el hombre tiene que ver mucho el movimiento de las manos, ¿no? Si hay un nerviosismo, si empieza a querer como ponerse no más serio, más Sí, erguido. como que voy a esconder Meter la la panza. panza. Como sí, pavo sí. real. algo así Exactamente. de- Y eso tiene que ver mucho. Incluso en los cursos vemos que en el aspecto de la coquetería el hombre llega como con un pecho canario, ¿no? Así. El pecho paloma, que Sí, dicen, sí, sí. sí. Entonces realmente es donde dices, bueno, esta persona viene ahorita con el aspecto conquistador, ¿no? También el otro punto, si viene doblado, dices, no, pues quiero conquistar, pero vengo así todo doblado, tronado, pues no estás generando que el inconsciente de la otra persona te llame. capte. Te perciba Sí, de esa manera, exactamente. claro. Sí. ¿Voy yo? No, vas tú. No, te toca, güeris. O sea, andas muy dispersa hoy, cariño. Es que yo dije, ¿cómo Yo puedo hice saber la que lo- 9, te toca a ti la 10. Ya lo hiciste, ¿eh? Ya, que estábamos hablando de eso. Ay, no, pues ahorita va a salir en mi O sea, lectura si soy dispersa. Sí, no. ¿Qué debo de hacer para lucir como alguien exitoso? Buen punto. Yo creo que lo primero tiene que ver con lo básico, ¿no? El aspecto de la limpieza, ¿no? Entonces no puedes reflejar alguna cuestión de éxito si no tienes limpieza, ¿no? El rostro limpio te da esa información. El tema de la cabellera, que también tenga que estar cuidado y todo. Y el tema de las posturas, ¿no? Las posturas también tienen mucho que ver. De lo que yo analizo mucho en el noticiero y todo el aspecto de los políticos y esas cuestiones, vemos que el movimiento de manos, cómo tienen sus manos, ¿no? Porque hay posturas de liderazgo, hay posturas de llegar con un tema de quiero parecer exitoso, pero realmente no lo están reflejando con el rostro. Entonces realmente es un tema muy global, no nada más tiene que ver con eso, tiene que ver también cómo estás tú teniendo la información en el rostro, ¿no? Cómo te estás manifestando, si ves a los ojos a alguien, si no lo ves a los ojos, si quieres tener perdida la mirada pero llegas con otra posición. Desde que llegan, hice una vez un análisis en un grupo restaurantero y nos dijeron, pues yo quiero saber por qué en este vendo más y en este vendo menos y cuál es la información que pueda haber, ¿no? Nos dábamos cuenta que desde que llegan las personas, llegaban a veces con las manos tapadas o las manos abiertas. Y el aspecto que daba esa información era que tenía un escaloncito diferente al momento de entrar y la gente en automático como que llega con esa cerrazón. O sea, ya en automático generó esa cerrazón y esta persona... Sí, ya entré molesto, chinga. Sí. Ya me incomodé. Entonces, pero ya si la persona que le va a dar el servicio lo tiene ya como consciente, Detectado. en automático dice, bueno, a él sí le puedo, al que llega abierto le voy a ofrecer el menú completo y seguro me va a comprar casi todo el menú. Y al que llega cerrado, tengo que ser muy puntual para decirle lo que y no le tengo que decir todo el menú porque se me va a desesperar y va a decir, ahí nos vemos y no me va a consumir nada y va a estar enojado todo el tiempo, ¿no? Entonces, toda esa información la podemos ver claramente también desde el movimiento de la corporalidad, ¿no? Ahora, perdón. No, adelante. No hay cosas que, o sea, si estamos hablando ahorita que decías de los políticos, que no se vuelven como obsoletas. O sea, por ejemplo,
como que los adiestran para, o sea, me imagino, por ejemplo, desde cuando vas a una clase de declamación, de cómo mover las manos y bla, bla, bla. Creo que a los políticos pues también les enseñan a la entonación y el movimiento. Pero ya, estamos eso ya, aquí reunidos. O sea, siento que lejos de demostrar autoridad y que eres un buen líder y o sea, se vuelve obsoleto. Sí, yo creo que lo ideal sería que conforme a tu kit, lo que tienes, ver qué punto tienes que enfatizar y desarrollar mejor, ¿no? Porque, por ejemplo, en una ocasión también para una persona que estaba en una campaña, me dijo, quiero que me revises mis fotos, las que voy a poner en la calle que va a ver todo el mundo, ¿no? El panorámico, sí. Entonces le veo y le digo, no, pues ninguna. O sea, si me lo dices así, ninguna. ¿Por qué? Porque le dije, lo que tú tienes que resaltar, que es una parte emotiva en el inconsciente del rostro, son tus pómulos, no están resaltados. Tienes que resaltar tus pómulos. O sea, lo primero, entonces tuvo que cambiar y ya, exactamente, la sonrisa. Y luego tuvo que, o sea, generaba en el maquillaje una línea para poder resaltar los pómulos. Y ahí en automático tienes un enganche de las personas porque el inconsciente dice, esa persona tiende a la emotividad. Lo contrario, un rostro que parece de palo. Sí, pues no comunica. No comunica nada. Entonces, si no lo tiene, hay que enfatizarlo de otra manera, ¿no? Y se valen los trucos que sean, pero finalmente para que llegues a ese punto. Y también lo que no puedes hacer es, si no lo tienes y quieres parecer que lo tienes, se ve falso. Sí, entonces mejor aprovecha tus fortalezas que tienes naturales. Entonces, donde yo digo, tu fortaleza natural es la que debe de impresionar, ¿no? En el caso de la jovialidad, ¿no? El aspecto de alguien que está gordito, dices que yo estoy gordito, ¿cómo? Justo, eso atrae. La jovialidad atrae, es un punto positivo si lo empiezas a ver de otra manera, ¿no? Entonces, realmente haciéndolo consciente te ayuda mucho. Ahorita que dices eso del gordito que se ve jovial, sí es cierto, porque las personas que luego, o sea, todos nos daremos cuenta que cuando empezamos a adelgazar mucho, resulta que nos avejentamos. Sí, perdemos jovialidad y empezamos a tener otra información. Yo les digo también en el tema de los restaurantes, ¿no? Siempre debe de haber alguien que jovialice. Porque luego tienen a la muñeca perfecta que está en la entrada. Está bien. Sí, pero más seria y sí, más aburrida que un funeral. Y quien vende más. Impone mucho. Y quien vende más. Es la gordita simpática. O el capitán alegre. ¿Cómo está, mi señor? ¿Cómo le va? Bla, bla, bla. Exactamente. Entonces, a veces hasta el tema de relaciones laborales, puedes entender esa información con el rostro. Fíjate que es muy importante esto que estás diciendo. Percibo que para los que son líderes, directivos, gerentes, los que manejan grupos de ventas, todos esos negocios que venden tiempos compartidos y las pues todo, la verdad es que todo, pero es súper importante, es bien sabido que la ropa vende, el olor vende, la imagen, la forma en la que te diriges, cómo hablas, cómo saludas, cómo llegas, todo vende, ¿no? Entonces es súper extremadamente interesante, ¿no? Es muy, muy interesante. No nada más es, o sea, tú estás hablando de la parte para vender, o sea, para... Sí, para vender y comunicar, pero, ¿no? O sea, para comunicar, pero si aparte a tu personal lo entrenas para leer al que te va a comprar, pues, cállate. O sea, va más fácil la venta. No, facilitas todo porque hay vendedores que son un crack, ¿no? Y son un crack, pero siempre con el mismo speech. Y eso les da éxito. Si le sumas a ese speech del vendedor crack el tema de que puedas medir a la persona y decirle, no es lo mismo vender emociones a alguien que es emotivo que intelectivo, que le gusta la grafiquita y la corrida financiera. Sí, totalmente. Que el tema de la intuición. Y le llegas con otra información, pues vas a vender triple, ¿no? Porque en automático ya en tienes donde una empiezas a ver algún gesto y no te preocupes, Paco. Mira, yo sé lo que estás pensando y mira, esto te lo voy a solucionar. Puta, me estás leyendo, cabrón, gracias. Y ya con eso el otro baja la guardia. Si el otro nada más porque está más desarrollado intelectualmente y tú le llegas con hablar de emociones, pues está en la luna porque él quiere nada más saber cuánto me cuesta, cuánto pago mensual, cómo voy a hacer el pago, o sea, ya está en otro punto, ¿no? Así es, bueno, así eres tú. Es intelectivo. Sí, 100%. Vamos a llegar a ese punto. 100%. Yo llegar a ese punto. Sí. Vas, Maris. ¿A cuál voy? Anda muy dispersa. Yo la hago. ¿Qué debo hacer si mi ruca es dispersa? Si las bajan el aire bien, si las bajas en el aire bien. Oigan, les voy a confesar algo. No he dormido bien. Llevo toda una semana sin dormir. No es cierto, eso es mentira. Eso es mentira. Ayer hablé con ella y me dice, fíjate que me eché una siestecita.
Como de Eso 4... no son muy bien. Permítame, señora. Como de 4 a 5. Ay, qué bueno, mi güeris. Y tenía una sesión de terapia. A las 7 le dije, híjole, pues te vas a quedar dormida. No, hombre, acabo de dormir toda la tarde. Tienes razón. Hablé con ella después de la sesión. Samuel, me quedé súpita. Y yo, pues es que eres la reina del sueño. Entonces, ahora ya resulta que no duerme. ¿Qué debo hacer si mi... A ver, Evidencia. Son microexpresiones que evidencian. sí, ¿no? claro. Dale, A pues. ver, una cosa es que tenga la habilidad de tener siestas y de Habilidad. tener el privilegio de poder hacerlas. Privilegio. Es Qué un descaro, privilegio, de no, verdad. no todo el mundo tiene el privilegio de Claro. poder hacer siestas, la verdad, lo cual agradezco. Pero ya en la noche me despierto mucho, no duermo parejo y así. Eso es a lo que voy. Muy bien. Creo que por eso ando dispersa. Hoy en específico. Dale, vas a la número 10. No, 11. Ah, ya ves. ¿Qué gestos proyectan liderazgo sin decir una palabra? Mirada a los ojos, primero, ¿no? Ver a alguien a los ojos te genera un liderazgo en automático, ¿no? El segundo, yo creo que el esperar, hay una ciencia en eso, el esperar que la otra persona primero haga o diga para tú tener una reacción. Porque si tú dices, no, yo voy a llegar como líder, como el rey de la selva, ¿no? En automático, pues generas que la otra persona se retraiga, ¿no? Y bueno, si sabes leer eso, es importante también, ¿no? El tema muchas veces dicen, es que si cruza los brazos, ya está negado, ya se cerró. Pero si tú lo haces también, o sea, a veces es como la lógica, ¿no? Los silogismos, cerrado con cerrado abre. Si tú también lo haces, en automático la otra persona dice, y ya lo abre. Tú generas esa psicología situación. inversa, ¿haz de cuenta? Claro, también lo puedes hacer. Pero si tú llegas y llegas frontal, directo, por la parte central del espacio, mirando a los ojos y con un tema de estar erguido, genera un liderazgo en automático, ¿no? Oye, ahorita que dices eso de liderazgo y la mirada, nos ha pasado, yo creo que ya lo hemos comentado y la gente lo sabe, que aquí luego tenemos nuestros debates así, pero cuando realmente esto es meramente chascarrillo y sabemos hasta dónde y todo, pero cuando hemos estado ya en lo privado y que nos hemos dado así uno que otro agarrón, yo creo que como 2 veces ha pasado que en la mirada los dos así de a ver quién la baja. ¿Es verdad? ¿Sí nos ha pasado? Sí. Fíjate que hay algo, creo que sí lo mencionaste. La forma de cuando llega alguien y te saluda, la fuerza que hace en su saludo, sí. para mí dice mucho. Sí. Una persona segura, sin saber yo de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero se va a ser una persona segura, amable, que quiere tener contacto contigo. Pero luego llegas y hay hombres que la manilla así toda aguada, toda así cucha, que dices, güey. O al revés, aprieta O demasiado. aprieta demasiado, que se quiere imponer. A ver, relájate, o sea. Entonces ya estás bien cae en un mamado. aspecto de no empático. o sea que... Sí, como que te quieren hacer Como meter- si fuera- Que te abraza o sea toda que la mano. la mano no es así, no es así, sino como un poco, Que te la tuerce. pues como que yo voy arriba de ti. Sí. Pero depende, Sí. porque si yo lo que quiero es en esa reunión, en esa cita, generar un punto de arranque de que se siente incómodo porque me conviene para mi negociación o generar un punto de dominio para mi negociación, pues también se vale. Por eso hay que saber tener ahora sí que Las todo el kit de herramientas. herramientas para ver cuál es la que utilizo en este Súper momento. interesante. Fíjate que yo tengo una teoría y quiero ver si estoy correcto o no. Claro. Y es una teoría muy mía. Yo cuando me tocaba ir a visitar clientes y tratar temas sensibles de dinero, de incremento o querer vender algo, yo citaba a mis clientes fuera de su oficina. Sí. Y fuera de su oficina porque yo siempre decía, oye, es que el escritorio es una barrera tremenda entre él y yo. Y entonces, como yo voy de visita, él tiene el control. Entonces, de alguna manera, él está en un escalón arriba de mí. Entonces, pues yo no voy a poderle entrar. Entonces, cuando eso sucede, yo en automático llego, porque no es como que todos te digan, sí, vamos a un lugar al que tú quieras. Casi todos te dicen, bueno, en mi oficina. Sí. Entonces, en automático, en cuanto llego, yo estoy viendo todo lo que tiene en su oficina. Y entonces veo una gorra de béisbol de los X equipo de béisbol, una pelota de béisbol firmada, pues a este cuate le gusta el béisbol, lo veo la foto con el papá y la gorra. No. Entonces lo primeritito que hago es, oye, qué padre es el béisbol, ¿verdad? Y empiezo a tirar ahí y con eso haz de cuenta que ves cómo la persona de estar así, cuando les quieres vender, están con la guardia muy arriba. Cuando ya les hablas de algo que es empático con eso, bajan la guardia tremendamente. Y entonces ya estás al tú por tú, aún y que está el escritorio. Eso tiene que ver con el rostro, lo que tú haces. Porque tu capacidad intelectiva
te da para entender y desarrollar eso. Y luego tu capacidad del ojo, que ahorita vamos a ver el tema de tu rostro completo, tu ojo tiende a ver minucias y detalles, porque es un ojo minucioso, es un ojo más pequeño y tiende a ver minucias y detalles. Entonces, por eso es que tú tienes esa capacidad de encontrar esa información rápido. Qué interesante. Sí, yo creo que podemos pasar. Es que ya vi la pregunta 2 y creo que ya la contestamos porque está Dice, yo creo parecida. que podemos pasar que me... Sí, que me hagas un análisis y me Acabó la hagas entrevista, vamos a este que me hagan desgraciado. No, es que la pregunta está repetitiva con la 10, precisamente. Entonces, No, bueno, pero es que es bien, o sea, cuando la güera llega y me quiere, yo no, la cara no me la toques porque es de lo que vivo yo. No me toques. empecemos con el caballero. No, contigo. ¿Con quién Contigo. quieres empezar? Yo creo que... con él. ¡Ándale! Para la ¿Me gente quito que lo los está anteojos? escuchando, que se vaya a Puede ser verlo. Con los anteojos, no hay problema. Ok. Sí, ahora sí con la cercanía y todo. ¿Y ¿no? yo qué hago? ¿Qué? Yo viendo el horizonte así como que todo esto es mío. No, lo primero, y les voy a ir explicando, porque creo que es sí. importante, ¿no? Para los Súper que nos estén oyendo o viendo, que puedan entender esa parte, ¿no? Lo primero que yo veo de un rostro, como lo dije hace rato, es el marco. Yo comienzo con el marco de rostro. Tu marco de rostro tiende a ser rectangular. Entonces, eres una persona que si es rectangular, tienes la parte alta desarrollada, la parte baja también desarrollada, tienes la parte intelectiva y la parte del mentón también desarrollado. Y eso te genera que en ocasiones pueda ser un poco cuadrado de ideas. O sea, se vale negociar contigo, pero sobre la base de tu negociación. Si yo quiero llegar con ideas así súper novedosas, pues, primero vamos a ver lo que yo entiendo, como lo entiendo. Lo primero que tengo que hacer es eso, porque tu rostro tiende a ser rectangular. Y rectangular no es cuadrado, pero tiende a la cuadradez, ¿no? Tiene esa tendencia. Yeah. Entonces, lo primero que veo es el marco. Luego ya me voy de arriba hacia abajo. Al final dejo la cabellera siempre, porque como es el aspecto de la sensualidad y la sexualidad, ya si empiezo con eso, a veces ya no llego a lo demás, ¿no? Ok. Entonces, primero voy con lo que es el tema de la frente. Tú, y aparte te lo voy a ir haciendo, ¿no? Si tú estás frente al espejo y te conoces, todos nos vemos en el espejo por lo menos una vez al día, ¿no? Entonces, tú en el espejo, si te ves y todo, ¿qué parte de tu rostro crees que esté más desarrollada? ¿La parte alta, la parte media o la parte baja? Hoy día la parte alta. Ok. Porque pues ya me estoy quedando peloncito. No tiene que ver nada con eso, ¿eh? Ok. Porque incluso la salida de cabello, pues, la has tenido siempre. Ok. O sea, incluso lo Pero que creo tienes que más esto desarrollado. lo tengo más desarrollado la Entonces frente. tiendes a ser una Y la persona nariz. más intelectiva. Y yo digo que tienes desarrollado también la parte media porque tienes la nariz y también tienes la parte de los cachetes, ¿no? Entonces tienes al cachete, entonces tienes los dos aspectos. Tu toma de decisiones tiende a ser intelectiva y emotiva. A veces es donde te puedes perder un poco. Y es donde ya entras tú con tu intuición y es donde equilibra, que lo que platicábamos hace rato, ¿no? En automático. Entonces tienes esa parte. Luego, tu frente tiende a ser redondeada. Eres buen negociador, tiendes a negociar porque no está recta, no es un machetazo. Tiendes a negociar por la redondez de tu frente, pero tienes como una protuberancia en la parte media. Eres terco y testarudo. ¿No? Mucho. Tiendes Sí, a sí ser soy. terco y testarudo. Lo cual es bueno, porque en el aspecto positivo, por eso es que cuando lees el rostro y le das la connotación positiva, se llama tesón. El aspecto Sí, positivo. la O tesonería. determinación. Sí. Sí. Entonces realmente eres alguien con tesón. Te propones algo y hasta que no lo cumplo, ¿no? Voy a llegar a ese punto. Luego lo que hablábamos hace rato, el tema de las cejas. Las líneas de expresión de tu frente tiendes a tener como varias líneas en algún momento. Entonces tú tienes la capacidad, por eso eres tan ágil mental, porque tú tiendes a pensar 3 o 4 cosas al mismo tiempo. O sea, no te quedas nada más con una sola idea, sino vas viendo como todas las ideas, ¿no? El aspecto de la ceja las tienes tupidas. Ese aspecto te da energía, eres energético. Y esa energía luego es positiva, pero también puede ser mala porque las noches tanta energía no te deja dormir, ¿no? Entonces tienes que hacer algo que te ayude a dormir, ejercicio, se vale todo, ¿no? Algo que te dé un punto de relax. Intimidad. Intimidad. Como idea. Sí. No, más, digo, pues, mando por donde- digo, Aquí en la mesa lo ahí está. Luego el Pues, aspecto ¿cómo le de hacemos los... si tú estás en una casa y yo en la otra? Pues puedes venir, atiendes y... Comodino, aparte, ¿no te sale ahí? ¿No te sale ahí? No, pero es el punto que sigue que vamos a analizar. Es la negociación. Y él tiene el párpado desarrollado. Entonces, alguien que puede ser pues como selectivo, ¿no? Como que decir, yo soy selectivo y estas cosas no me gustan. ¿Por qué tiende a ser la selectividad? Porque cuando el párpado cae en el ojo, si de por sí tiene a ver minucias y detalles, se vuelve más exigente, tiende a la exigencia, porque todavía va a haber un detalle, va a haber el negrito en el arroz, ¿no? Entonces, en automático, él tiene esa exigencia, él es exigente.
Su mirada tiene profundidad. Entonces, alguien que puede ver y pensar, esto va a pasar mañana, después va a pasar esto, porque tiene ese aspecto de profundidad. Ve las cosas como de lo que pueden ir sucediendo después. Tiene esa facilidad. Soy extremadamente previsor en eso. Ese es el aspecto, porque tú tienes una mirada que ve a profundidad, ¿no? Entonces, muchos de los, incluso cuando analizo a los deportistas, a los jugadores y todo, el que es tipo Messi y todo, pues él sí está viendo, o sea, él no ve nada más así como si fuera un cuadro. Él está viendo en cuarta dimensión, ¿no? Lo que está pasando. Entonces, ese tipo de ojo tiende a eso, ¿no? Luego vemos... Saludos, Leo. Luego nos vamos a la parte media. En la parte media vemos que tiene desarrollado los cachetes. Eres alguien que también puede ser emotivo, se te puede llevar por el aspecto de las emociones. Y tu liderazgo lo tienes justo en esa parte, en la parte media de tu rostro, porque tienes la nariz, como si te ves de perfil, tienes prominente la nariz y la tienes carnosa. Entonces, lo que platicábamos hace rato, el aspecto de que haya carnosidad en la nariz da un aspecto de emotividad extra, ¿no? Entonces, tiendes a ser emotivo. Y también la nariz, algo que es muy importante, el tipo de nariz y la carnosidad nos habla del músculo del corazón. ¿Cómo es el músculo del corazón? ¿Cómo está el músculo del corazón? Como tu nariz tiende a ser un poco más blanda por la punta que es carnosa, debes de cuidar temas de presión arterial y todo, porque tu corazón es blando. Entonces sí puedes caer en temas de presión arterial y todo eso, ¿no? A diferencia de que tu nariz tiende a ser un poquito más dura, tu corazón no es un problema ni la cuestión de la presión arterial ni nada, porque lo tienes ahí diferenciado por la parte de la nariz. Luego, en el aspecto de las fosas nasales, nos dan información de alguien que pueda ser selectivo. Tú puedes ser muy empático, pero es selectivo. O sea, tú llegas a un punto, dices, hasta aquí mi empatía y yo soy selectivo, y tú no entras en mi círculo porque tienes las fosas de la nariz tapadas, recubiertas un poco, y eso te da la selectividad que puedas tener en tu rostro. Luego los nasogenianos o nasolabiales, que son las líneas de expresión que tenemos aquí, que eso es como la forma de defender nuestro hueso, ¿no? Se marcan con eso, porque es la forma de defender nuestro hueso. En tu caso tienes un poco más marcada el lado de tu aspecto paterno, porque lo dividimos el rostro a la mitad y vemos el lado donde está el corazón, son los sentimientos más profundos, y ahí vive la mamá. Y aparte tiene que ver con la consanguinidad cuando estamos en el vientre y todo que están ahí, ¿no? De este lado. Entonces realmente el aspecto que tienes más marcada línea de expresión tiene que ser, lo veo en el aspecto de tu lado público, que es el otro lado, no sé, y el lado público, los papás vivimos en el lado público. Entonces ese lo tienes tú más marcado. Tu forma de defender el hueso está más enmarcado en tu aspecto paterno, ¿no? ¿Pero eso qué significa, perdón? Eso significa que él es más territorial con la figura paterna, tiende a ser más territorial, o pasó algo, hay un acontecimiento que lo hizo como más hay un tema de molestia de algún punto. Por eso es que la microexpresión me da información. Ya te dije todo, sin decirte nada. Le sigo. Sí, síguele. Si lo sabe Dios. Luego, el aspecto de la barba, los que tenemos barba, ¿no? El hecho de que esté bien delineada y cuidada es un aspecto de coquetería, ¿no? Honestamente es como de vernos... me la vas quitando. De vernos bien. O sea, al revés, un aspecto de cuidado, un aspecto de quererme ver bien. Eso es un aspecto positivo, es muy positivo. A una barba toda descuidada, pues tiene que ver, el hecho de que descuides tu barba, tiene que ver también con que tú traes problemas, ¿no? Traes un tema de depresión, hay muchas cuestiones en esa información. No le sorprenda que la barba... si el siguiente capítulo sale rasurado. No, porque le da personalidad, ¿no? Le da personalidad. Sí, primero hay que vender. Y luego los labios. En los labios, bueno, el aspecto de que pueda tener el buena labia, muchas veces me dice la gente, pues es en los labios, ¿no? La boca, si la boca es grande, es pequeña. No, la buena labia la tenemos en esta parte que se llama pallium. ¿Qué tan grande lo tienes? Si lo tienes grande, si lo tienes un poquito hinchadito, si lo tiene grande. Lo tiene grande y hinchado, entonces tiene muy buena labia. Sí, la tiene. Tú tienes características de un vendedor nato. Tú puedes vender fácilmente porque tienes características de vendedor nato. Pues lo tienes grande. Luego nos vamos a los labios. En los labios, el de arriba es el dar y el de abajo es el recibir, para la lectura de la morfopsicología. A ver, ya esté así con el bigote. Aunque esté el bigote, se ve que tiene la tendencia de los labios. Él tiende a que esté un poquito más desarrollado el de abajo que el de arriba. Entonces, él es una persona que para poder dar, primero como que espera recibir tantito. O sea, no va a dar de en automático. Tiene que, a ver, me vas recibiendo tantito, ya voy, ahora sí ya suelto, ¿no? Tiende esa facilidad. El tema de la dentadura, que yo les digo la mordedura, ¿no? ¿Cómo puede morder una persona? Pero pues esa es falsa. No, pero al final de cuentas tiene que ver con cuidado. No, pero aunque sea falsa, cuando hay mucha tensión en la persona,
en la noche generamos tensiones y mordemos y todo. Ya. Y se desgastan los dientes de una forma diferente. Entonces, aunque sea falsa, lo falso se desgasta también diferente, ¿no? Ay, Entonces, ¿qué te molesta pero que diga que no es es falsa, no. No es falsa. Entonces, O sea, es de neta, no es virtual. Ahí está. sí. Luego, el aspecto del mentón. En el caso, yo cuando analizo también el rostro me voy a los aspectos importantes de inmediato, ¿no? Lo que resalta más. En su caso, resalta mucho el mentón, lo tiene muy desarrollado. Y eso tiene que ver con un aspecto de control. Es el liderazgo que puede tener la nariz. Si yo lo empato con su control, es alguien que puede liderar proyectos, llevar a personas a varios puntos, o sea, tiene esa capacidad de liderazgo. Luego vemos que tiene un poco delineado la parte baja del rostro, la tiende a tener delineada, no tiene tanta papada, por decirlo de alguna otra manera, y eso influye en que él tiene un aspecto de ver la sutileza de las cosas, lo que está bien, lo que está mal, lo que se ve adecuado, lo que se ve armónico, el tema de la armonía y todo. Entonces, los espacios, yo creo que te gusta que estén armónicos, que se vean bien, que estén ordenados, o sea, toda esa parte la tienes tú desarrollada por esta cuestión de tu rostro. Y luego veo las líneas de expresión del cuello también, porque analizamos también el cuello. Vemos que tiene un poquito de tensión, y ahí la tensión la tiene más del lado de la figura materna. Entonces, cierto. hay un aspecto o algo que pasó con la figura materna que le generó un rasguito de tensión. Puede ser que estuvo con un tema de enfermedad, una preocupación o con algo, y generó ese rasgo de tensión en el cuello. Entonces, también lo tenemos. Y luego nos vamos al cuerpo, ¿no? La corporalidad. Pero déjame sumo la pinche panza. Vamos a empezar por ahí. Por lo regular, la regla general es que si el rostro tiende a ser rectangular, el cuerpo tiende también a esa parte rectangular, ¿no? En tu caso sí, es muy claro. Entonces tienes lo rectangular del rostro, la forma del rostro, y lo rectangular del cuerpo. Entonces también tú es sobre la base de lo que te mueves, ¿no? O sea, sobre mis ideas, sobre mi punto, a lo que quieras. Si me quieres sacar de una idea, va a ser muy difícil, ¿no? La forma de sacarte de una idea sería por lo que platicamos hace rato, el aspecto de la emoción, la emotividad. Porque como el corazón te gana, tienes un corazonzote con esa nariz y carnosidad, pues ahí es donde, ok, ya doblo las manitas. Yo quisiera negociar contigo, tengo que llegar a ese punto, que no es inmediato, para que digas, bueno, está bien porque ya me llegaste por el aspecto emocional, no emotivo. Entonces esa parte también la tienes. Y la oreja, lo que platicábamos hace rato, él tiene doblez en la oreja, es una persona que sabe guardar secretos, tiene secrecía, tiene capacidad de guardar secretos, y tiene un poquito de aire en punta, que es la capacidad también de ser creativo. La creatividad se llama oreja de fauno, cuando está un poquito en punta, tiende a la creatividad, ¿no? El aspecto creativo. Hay cosas que salen incluso en la oreja, tienes como una protuberancia extra. Para los chinos, esta es la cabeza, la parte baja es la cabeza, es como si fuera un feto, y lo demás es la pierna, la cadera y todo. Yo te podría decir que en ocasiones tú puedes tener algún tipo de dolor o en las piernas o en la cadera o algo porque tienes una protuberancia extra. Y sí. 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 Con Todo el ojo muy bien. cuadrado se quedó. Muy bien. Muy bien. Sí. ¿Ya terminamos? Te fue muy bien. Vamos. No, le fue bien. Y bueno, el aspecto de la cabellera, tú eres Ah, sí, práctico y cierto. operativo. O sea, Sí, tú súper. tiendes a tener una cabellera donde pues, casi ni o sea, me salgo a bañar ni me peino, ya está casi listo, ¿no? O sea, es la forma que tú lo manejas. Entonces, tiendes a ser una persona muy práctica y operativa en muchos temas, ¿no? De lo que haces y Sí. lo que desarrollas. Veamos. Está más complicado porque pues estamos ¿Por qué? transformadas. Estamos ¿Cómo? transformadas. ¿Cómo? ¿Cómo que estamos transformadas? Pues entre que el Botox, entre que el bioestimulador, entre que O sea, está la todo nariz, truqueado. entre que tipo No, el yo- mentón, yo- entre que no, los hombre. dientes me los arreglan. No, o sea, toda fake. No, pero da información todo. Lo que decíamos hace rato, tu rostro, tu marco de rostro tiende a ser ovalado. Tú eres una persona más emotiva. Tiendes a la emotividad. Porque tienes desarrollada la parte media. El hecho que sea oval da esa información. La parte alta también la tienes redondeada. Él la tiene cuadrada, redondeada, pero tienes tú un poquito como si estuviera redondo. También tienes tesón, terquedad. Y es el primer punto que yo les diría. Si los dos se saben tercos, desde ahorita pacten. Cuando nos pongamos tercos los dos, o yo me voy y me guardo tantito y que se me pase, o en un papelito ponemos las cosas, o... Fíjate que justo... Porque sí es un choque de trenes No, eso. no, Sí, mames. sí, sí. Justo ya teníamos ese acuerdo desde hace más de 2 años. Pero a lo mejor hace como 2 semanas estábamos en constante choques. Así. Y entonces nos sentamos y empezamos a platicar. Le digo, o sea, como los dos. Le digo, mira, güera, tú eres líder. Yo también soy líder. Y 2 líderes van a querer tener siempre la razón. Entonces va a ser muy difícil llegar a acuerdos.
Entonces vamos a hacer honor a los acuerdos que ya tenemos. Tú te vas a encargar de tal o cual cosa y yo de tal o cual cosa. Y cada quien en su área, pues ahí se va desarrollando. Y eso nos ha venido funcionando bastante bien, porque la verdad es que ella es muy también tesonera y muy líder. Claro, claro. Y en la realidad es que se ve, ¿no? En el rostro tienes también eso. Entonces, ese choque de trenes, páctenlo desde antes, porque es un aspecto de terquedad. O sea, los dos tienen tanto tesón y eso es bueno, que si al revés, si se ponen de acuerdo, su tesón conjunto los va a llevar a cumplir el proyecto, ¿no? O lo que se tenga que hacer. El aspecto de tus cejas tienen, en el tema de las mujeres, a diferencia de los hombres, se delinean pues más el rostro, ¿no? O sea, como que se lo matizan y es como un aspecto de todo lo interno que puedes tener, lo reflejas de esa manera. En el aspecto de tus cejas tienden a estar como elevadas para arriba. Eres una persona con alta expectativa de las cosas. Te gustan las cosas buenas, te gusta la expectativa buena de las cosas, porque la tienes, yo les digo un poquito como la doña, ¿no? Así en la mano. Sí, un poquito levantada. Y la tienes más levantada en temas públicos que en temas íntimos. Quiere decir que en temas íntimos las cosas están fluyendo de una forma correcta. Y en temas públicos como que dices, quiero más aspiración, quiero más. Entonces tienes ese aspecto, ¿no? Se ve y es positivo, muy positivo. Okay. Lo que decíamos hace rato, el arranque de tu ceja, la parte media y solo la terminación, que siempre terminan como más en punta, pero la parte de arranque y media es muy similar en grosor. Entonces tú eres una persona de tareas cumplidas. Lo que te vas a proponer, lo vas a querer cumplir porque tú quieres cumplir con tu tarea. Tú también tienes los párpados desarrollados, un poco desarrollados. Es donde también ese aspecto de exigencia puede ser un choque de trenes, porque los dos tienen exigencia. No, a mí me gusta así, no, a mí me gusta así. Y es donde, si lo pactan previamente, puede ser muy positivo. Tus ojos son afelinados. Entonces, tus rasgos son felinos, eres pomulosa, ojo felino, y tus comisuras tienden a ir hacia arriba, porque incluso te generan líneas de expresión aquí, ¿no? Entonces, en automático, eso te hace que seas en ocasiones un poco voluble y cambiante. Puedes tener hoy una idea, mañana puedes tener otra, pero yo creo que eso es positivo, porque pues ahora sí que en el cambio de las ideas luego salen los buenos resultados, dicen, ¿no? Okay. El dicho. Y tu cabellera también tiende a ser un poquito difusa en algunas partes. Eso te hace que también puedas tener un poco de cambio de ideas con facilidad, ¿no? Estás pensando hoy esto y en un segundo dijiste, no le entro. Porque aparte tienes el instinto, la parte baja del mentón, lo que vamos a hablar, lo tienes desarrollado. Tienes eso que dicen del sueño. En tu caso se ve que si tú tienes, a pesar de que dices, no, me siento bien cansada, no he dormido, tus ojos se ven más descansados, tienen buen descanso. Okay. Porque no tienen la bolsa tan marcada, o sea, sí se ve que tienes buen descanso. Puedes ver nada más de perfil tantito. Ok. Eso lo había visto, incluso lo vi en uno de los podcasts. Tú tienes también una capacidad de mente ágil porque tu rostro está como si fuera diseñado como el corredor, ¿no? Porque tienes el mentón y la oreja están un poquito en línea y eso te hace que tengas una capacidad de las ideas, entender las cosas muy rápido. Eres una persona que entiende rápidamente las cosas y eso te da también una capacidad de resiliencia, porque pues, alguien que entiende rápido pues, es como más de... Y si lo juntamos con tu tesón, te da una capacidad importante. El tema de tus pómulos, pues eres emotiva. Tu toma de decisiones por lo regular tiende a lo emotivo, pero en tu caso, como tienes la parte baja también desarrollada, eres instintiva. Entonces tienes que modular entre esas dos cosas. Y la parte alta también tiene desarrollo. Entonces tú sí puedes tomar una muy buena toma de decisiones porque tienes emotividad, tienes instinto e inteligencia. Entonces yo creo que si lo sabes modular, porque los tienes modulados de alguna manera, puedes tener una toma de decisiones muy correcta en algunos aspectos, ¿no? El tema de tus fosas nasales no están tan recubiertas, están un poquito y son más pequeñas. Tú oxigenas bien, pero si en un enojo te puedes ir de 0 a 100. O sea, en automático algo que no te parece y tu nariz tiende a ser un poquito respingona, algo que no te parece, vas a, como dicen, respingar. Y en automático te puedes decir no, y punto, ¿no? Y se acabó. O sea, porque tú tienes esa punta de nariz de esa capacidad y aparte, como tu nariz ventila menos porque tiene más chiquitas los orificios, en automático te hace que cualquier persona cuando se enoja, que hace, cierra boca y jala oxígeno. Entonces, como tú jalas menos... Sí, cuando me enojo, luego. Sí. Y en ese punto tienes que incluso ahorita y abriste más la fosa nasal, en automático tú tiendes a... Y eso te provoca la mecha cortés, se dice, ¿no? Que de repente puede hacer mecha corta. En un arranque te puedes poner mecha corta. Sí. Pero tienes algo importante, tu rostro te puede modular muy bien, porque como tienes gran emotividad, puede ser mecha corta, pero tu emotividad entra al rescate y dice, a ver, vamos a ponerle tolerancia a las cosas, ¿no? Y paciencia. Esa parte la tienes. Tienes el pallium, las líneas, en nuestro caso con el bigote pues no se ve, pero en tu caso se marca la línea del pallium,
la tienes más, o sea, más abierta en la parte baja y un poquito más cerrada en la parte alta. Eso te hace el aspecto de intuición, como que tu intuición te puede ver, es un aspecto como si yo les digo que es una pirámide, ¿no? Y esa pirámide es un aspecto de intuición desarrollada y tiene que ver con tu alimentación. Tu alimentación es correcta, tiende a ser correcta, porque lo tienes delineado. Se ve delineado claramente. Entonces, yo creo que tú sí la tienes equilibrada. Comes fruta, comes verdura, comes o sea, tratas como de modular un poquito tu alimentación. Tú no vives conmigo, Samuel. Chinguísimo Tú no de vives pan, conmigo. varios El litros. pan no es todos los varios días. kilos de azúcar, pero ¿Cómo contigo todos los días? No. Luego, tus labios, como sea, ¿no? O sea, los tienes de una forma que son equilibradas, la parte alta y la parte baja. Buscan ese equilibrio. Entonces, tienes una persona que tiende a ser justa y pareja. No te gustan las injusticias. No. En automático tienes para respingar de inmediato. Y aparte tienes la tendencia a ser justo y pareja. Y se te marcan aquí unas líneas de expresión en los costados. Esas son las líneas de expresión, yo digo, del guasón. A veces irónica y sarcástica. Mucho. Puedes aventar un comentario irónico, un comentario sarcástico, porque las tienes aquí marcadas. Es ironía y sarcasmo. Kevin, doctor Kevin, aquí a arreglar esto. No, son positivas, son buenas, porque generan también un aspecto de empatía. Como se ven como hoyuelos, los hoyuelos en el rostro generan empatía. Cuando no se haga una raya completa, porque ya sería melancolía. La empatía se vuelve melancolía, entonces hay que tener cuidado nada más con eso. En tu caso son empatía y se ven bien. En la parte baja también del mentón, al igual que lo tienes desarrollado. Entonces los dos son controladores. Entonces deben de tener nada más cuidado Dios, con eso porque... tercos, controladores. Entonces pueden exigentes. chocar, pero en el aspecto positivo es bueno. Controlar, pues te sirve para llegar a los objetivos, ¿no? Es muy positivo. Y el aspecto de la dentadura, tus dientes son energéticos. Mientras él tiene la energía en el aspecto de las cejas, tú también tienes la energía en el aspecto de la boca. O sea, pero está tu muy energía, dientona, tu ¿verdad? energía es instintiva. O sea, tu instinto es energético, ¿no? Entonces, donde tú tienes tu banco de energía extra y, por ejemplo, las orejas, ¿me puedes mostrar tu oreja? Dan microexpresiones también. Tú tienes más cargada con aretes el lado de la figura paterna. Eso, Ajá. Entonces, el hecho de que tú lo hayas cargado inconscientemente más es que ahí hay un tema de cargo también con la cuestión de la figura paterna. Puede haber ahí un tema. Y es la oreja que más me descubro, ¿eh? Sí, y está bien, porque finalmente al revés. Y de hecho tu fleco tiende a tapar más el lado de la figura materna. Entonces también hay un aspecto como de, sutilmente, de también como ahí guardar un poquito una información de la madre, ¿no? Y el aspecto del padre lo tienes más abierto y lo tienes más cargado. Ahí hay un tema de carga, así se dice, ¿no? De carga con la figura paterna. Y tu rostro es muy delineado, o sea, muy delineado, en exceso delineado. Y ese se llama rostro artístico. Tú tienes tendencia al arte, algún arte, ¿no? De los 7 tienes tendencia a algún punto de arte. Puede ser la decoración, puede ser, le gusta la pintura, la escultura, la música. La limpieza, actuación, la limpieza también es un arte. La actuación, la cantada, la ok. conducción. Ah, chica, algo ¿quieres así. cantar ahora? Todo. bueno, no sabes el problemón que me estás aventando, mi querido. Lo tienes desarrollado. Bueno. Entonces, un aspecto positivo completamente. Y en el cuello vemos que tienes unas líneas de expresión también. No, pues ya la edad. Yo creo que hay algo que es bien padre, que me gusta mucho de los dos. Los dos se ve que en su historia de vida, pues decimos, la historia de vida, han sido resilientes. Porque en este caso tú tienes como marcada la línea de expresión del cuello, donde tuviste también un aspecto de tensión permanente y constante. Puede ser una relación donde te sentías incómodo y estabas permanente. Eso te genera, ¿no? La incomodidad y todo te genera eso. Y en automático. Y sin embargo, todo lo demás se ve muy bien porque te generó una resiliencia. Es un aspecto positivo, ¿no? Esa línea de expresión te genera una resiliencia completa. Y los dos lo tienen. Entonces los dos son como que los dos vienen de la Segunda Guerra Mundial, sí, ya para literal. buscar la paz, ¿no? Buscar el aspecto de la paz. Entonces es muy importante. Tu corporalidad, tus muñecas y tus tobillos tienden a ser delgados. Eso habla un poquito de una personalidad ansiosa y nerviosa. A veces eres ansiosa, a veces nerviosa. O sea, tienes esa capacidad. Y yo luego les pongo, por ejemplo, si van a una reunión y aquí en la mesa de centro hay jamón serrano y hay cacahuatitos, semillitas y eso. Tú seguramente, lo primero que vas a agarrar es el jamón serrano, porque eres más canino, y tú seguramente los cacahuatitos, la semillita, porque tú tiendes a tener unos rasgos más relacionados con la cuestión de un ave, ¿no? Tus rasgos pueden tener tendencia a ave. A pesar de que son extremadamente felinos, luego hay combinaciones. El hecho de que tengas más delgada la muñeca y todo,
Te da esa ansiedad, como las aves que luego son ansiosas, ¿no? Ya, y ahora acá, y ahora para acá. Pero pues sabe como un Como ave, cuervo, como cuervo. como un águila, como un periquillo. Como los ¿o qué? hilos Con que esos llegan ojos es y mirada de águila, carcomen ¿no? al cuerpo. Con esos ya. ojos es mirada de águila. Fíjate, pantera con águila. Cuídate, papá. No, me gusta cuídate. más así los carroñeros. ¿vale? Cuídate. No soy carpintera, soy... No, carroñera. Y el aspecto de la sensualidad de la cabellera, pues lo tienes bien, está hidratado, está cuidado, está porque luego las cabelleras de las mujeres que se ven muy secas es que sí como que falta, ¿no? Ese aspecto de la sensualidad, aquí yo creo que lo tienes bien. Siempre me dicen, pero es que siempre puede haber más, sí, siempre puede haber más, ¿no? Pero tú lo tienes bien, lo tienes desarrollado. Y el aspecto de tu corporalidad, tienes la parte baja también más desarrollada. Sí. Entonces tu personalidad puede ser venusina, ¿no? ¿Entiendes? Y más con el caminado y los aspectos felinos y todo, es la sensualidad, la sexualidad que tiene un felino, el cómo caminas y todo, lo tienes desarrollado también. Y es una herramienta positiva porque te da saber, y eso es importante, y pues más en estos temas, ¿no? De tele y todo, yo creo que es importante, ¿no? O sea, cuídate que en la noche te brinca la pantera. No, está bien, está bien. Oye, Paco. No, el lobo se va a defender, el lobo Sí. se va a defender, ¿verdad? La verdad es que muy interesante y creo que muy puntual y acertado Cañón, la lectura, cañón, pero cañón, tremendo. cañón. ¿eh? Sí. Y yo te iba a platicar. Hace algunos años tengo un cuate que dice, oye, yo leo las nalgas. No, bueno. Y obviamente la chava, a ver, voltéate. Y pues ahí según él leyendo las nalgas. Y según él decía, no, tú eres más no sé qué, y te encanta estar feliz. Y pues, ¿qué no? Y tú estás buscando el amor. Pues, ¿qué no? ¿Quién? Te lo juro. Todos No voy a tenemos decir su un amigo nombre. así, ¿eh? Todos No mames. Entonces la pregunta es, ¿se pueden leer las nalgas? No, si lo ves en un aspecto como lo que estamos haciendo, Sí. más científico y todo, Sí. si tiene más evolución en la parte baja, lo que estábamos hablando del aspecto venusino, pues sí, tiene un aspecto de sensualidad extra, ¿no? O sea, desarrollado. A diferencia, a lo mejor alguien que no lo tiene desarrollado, tienden a ser más cuadrados de ideas, ¿no? Son los que hablamos que son como marciales, como soldados, ¿no? Porque hay muchas mujeres que la parte más desarrollada no es la parte baja, sino la parte de los hombros, son más cuadradas. Entonces esas personas son más como exigentes de dar órdenes, son más líderes en ese aspecto, ¿no? Oye, y por ejemplo, un desnalgado. No, pues que sí, suerte, hermano. No, pues no la vas a armar. Hay que ver, porque si tiene, por eso te digo, si a lo mejor tiene más desarrollada la espalda y por eso se ve desnalgado, no es que esté desnalgado completamente, sino que tiene más desarrollada la espalda y es alguien más marcial, es alguien más como soldadito, ¿no? Y eso puede ser positivo, porque pues es alguien que tiene liderazgo para dar órdenes. Pues es ¿no? que a final de cuentas creo que todo, como tú lo dijiste, tiene su luz y su sombra. Exactamente. No todo el extremo es malo. Y cuando lo haces consciente, Claro, lo usas en a tu automático favor. tú ya buscas más llegar a ese punto de luz, potencializar aspectos importantes, que eso te da muchas cosas y la paz, ¿no? Mental loco, y todo qué lo que loco. buscamos muchas veces. Qué bonito, Híjole. Paco. Hemos llegado a la última pregunta. Sí. Es la pregunta un poco más complicada, que quizá no te culparía si nos pides, oye, danos chance, déjame pregunto aquí a ver quién me puede ayudar, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál ha sido la salida de emergencia que ha cambiado el destino de tu vida? Híjole. Yo creo que y es reciente. Es el fallecimiento de uno de mi papá. Sí me cambió mucho la vida. Y yo creo que sí ha sido como la salida de emergencia. La verdad. Por si. Gracias. Sí, no, y pues sí, la partida de un ser querido, pues Sí, impacta tremendo, y había ¿no? mucho tema, ¿no? De pasado, conexión. porque no, de conexión, irónicamente, sin haber tanta convivencia, ¿no? Éramos muy similares y luego pensábamos lo mismo sin decirnos las cosas. Y ese tema de que no había tanta convivencia y que pudo haber sido más, y la forma como se fue y todo, pues como que fue un conjunto que fue como una bomba, ¿no? Una bomba completa. Y la verdad ahí sí, sí buscaba la salida de emergencia, ¿no? Y durante un buen rato. Estás en eso. Yo creo que ya lo avancé. Y ha habido figuras importantes, ¿no? Porque también así cuando se te van, ¿no? También falleció antes de eso un hermano. Yo crecí con mis tíos, por lo mismo que me estuvieron muy, muy jóvenes mis papás. Yo crecí con la familia de mi mamá.
y yo los veía como hermanos y uno de ellos falleció antes y luego viene lo de mi papá y como que todo se juntó en ese momento. Ya había fallecido otro de mis tíos con la pandemia, fue de los primeros casos, y pues como que todo estaba todavía muy reciente, ¿no? Para toda esa cuestión, pero también me dio el pues reencontrarme con un hermano, ¿no? Entonces también eso fue un aspecto positivo, el tener la cercanía y el acercamiento con él. Entonces así como te quita, también a veces te da, ¿no? Entonces yo creo que es donde, y ahorita pues bueno, sí ya ha pasado un poquito más el tiempo y todo, pero sí no deja de ser un tema que siempre lo traes presente, ¿no? Por cómo fueron las cosas y todo, pues de repente sí es el trancazo, que si buscas la salida. Sí, sin duda. Gracias, Paco, por abrirte en esta experiencia y por recordarnos a los que todavía tenemos la fortuna de tener a nuestros papás, pues dejar lo que tanto venimos cargando y aprovechar que estamos aquí, porque la vida son 37 segundos. Claro, la verdad es que sí, el aprovechar eso y el valorarlo, ¿no? El valor. Porque la verdad es que luego no lo valoramos y lo podemos tener tan cerca o tan lejos como uno quiere y no hace nada a alguien, ¿no? Entonces, Así es. Así es. Muchas gracias, Paco. Por favor, compártele a todo el auditorio dónde te podemos encontrar. Claro que sí. En mi Instagram estoy como Paco Padilla Oficial. En Facebook estoy como Paco Padilla. Y por lo mismo del noticiero, yo salgo los miércoles en imagen, en un noticiero matutino, y se llama Con Francisco Sea. Ahí estamos, y ahí analizo pues, rostros de artistas, políticas, deportistas. Ahí también sería bueno que nos sigan. Es importante todo lo que hacemos, todo lo que analizamos. Y yo tengo muy abierto mi tema de WhatsApp. Ahí en el Instagram lo pueden ver. Y finalmente, yo esta herramienta, algo que es muy importante, yo sí la tengo como una herramienta de ayuda. Por eso es que mi libro quiero que sea un legado de ayuda, ¿no? No es un legado de que me voy a hacer rico vendiendo libros, porque no es el interés. El interés es ayudar y que la gente tenga esas herramientas básicas que pueden ayudar a grandes cambios, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Yo lo tengo claro en el libro y pues bueno, ya está próximo a salir. El libro se va a llamar Caras Vemos. Está muy fácil que lo puedan encontrar. Va a estar en todas las librerías. Y en ese sentido, pues bueno, el sentido es ayudar. Y justamente en el sentido de o buscar la salida de emergencia o encontrar la salida de emergencia cuando a veces lo necesitas, ¿no? Oye, cursos. Doy cursos y doy cursos tanto a la medida como cursos globales, ¿no? Si me piden curso de ventas para un grupo de ventas, lo doy. Si me dicen, oye, quiero un curso específico, me pidieron en una ocasión en la pandemia un curso de ventas para alguien que vendía temas funerarios, que yo decía, pues es lo más difícil, ¿no? Que te digan, oye, te vas a morir, a nadie le gusta, ¿no? Y tienes que pensar en eso también. Y doy mucho coaching, ¿no? El llegar a puntos importantes. Yo lo que hago es que los acompaño, soy un acompañamiento en el tema de quiero ya este objetivo, vemos todas tus herramientas con las que cuentas y decimos, a ver, vamos a hacer fortaleza con esto, para que llegues a los objetivos, también lo tenemos. Y en temas de lecturas de rostro, tenemos un aspecto que son las mini lecturas, ¿no? Muchas veces la gente luego me dice, a mí no me interesa todo eso, yo nomás quiero que me lea rápido esta persona para algún tema de negociación que tengo mañana, o voy a ir a pedir trabajo. Nos ha ayudado mucho eso, el aspecto de las cuestiones laborales. Me dicen, oye, tengo mañana mi entrevista de trabajo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que ir? Pues también eso ayudamos muchísimo. Oye, Paco, ¿qué tan cierto es verbo mata carita? Yo creo que si lo vemos en el aspecto real, todo lo que podemos ver de luces y sombras que tenemos en el rostro, en la cara, yo creo que cara mata todo, ¿no? O sea, ya por último, ya para no hacernos más largo, el estar guapo, guapa, si te abre puertas, te puede ayudar. Es un pasito, o sea, es un punto adicional como para tener éxito en lo que vayas a hacer. Yo creo que es a lo mejor un punto de arranque, pero yo creo que lo importante es cómo lo utilices, ¿no? Porque si le estás dando un aspecto, utilizarlo de mala manera, yo creo que no es correcto, ¿no? Y yo creo que eso no te hace la diferencia. La diferencia yo creo que te la hace mucho el autoconocimiento que puedas tener y el punto de cómo quieres llegar a tus objetivos con las herramientas que tienes. Y eso la morfopsicología te lo da de una forma realmente muy sencilla y fácil, entendiéndolo claramente. Híjole, pues esto fue Salida de Emergencia con Paco Padilla. Qué bárbaro, no se pierdan el episodio. Gracias, y por favor, si están... Estoy muy agradecido. No, Los admiro mucho, me cae episodio... súper bien. Aparte, o sea, la verdad es que todo lo que podamos ver es real. O sea, son súper empáticos, se la pasa uno muy bien aquí. Les agradezco mucho. Y la verdad es que lo que necesita estamos a sus órdenes. Igualmente, igual. No se olviden de compartir, comentar y suscribirse a Salida de Emergencia Pod en todas las plataformas. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Gracias.